Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. Tras abandonar Invernalia para unirse a la Guardia de la Noche, Jon Nieve pasó sus primeros días en el muro adaptándose a la vida dentro de la Orden. Se enfrentó a dificultades y aislamiento, pero pronto demostró su valía en la batalla, ganándose el respeto y la confianza de sus compañeros. A medida que los rumores sobre los caminantes blancos se hacían más fuertes y la amenaza se volvía innegable, Jon se aventuró más allá del muro con sus camaradas. Experimentaron de primera mano los peligros de las tierras salvajes y presenciaron la creciente tensión entre la Guardia de la Noche y los salvajes. Fue durante este tiempo cuando Jon conoció a Corín Mediamano, quien lo envió en una misión secreta para infiltrarse entre los salvajes. Esta peligrosa tarea acabaría obligando a Jon a cuestionar sus votos y el camino que había elegido. Dividido entre el deber y la supervivencia, Jon tomó la fatídica decisión de abandonar sus juramentos y unirse a los salvajes en su lucha contra el enemigo común, los caminantes blancos. Ahora, en el corazón del campamento de los salvajes, Jon se encuentra rodeado de la misma gente a la que una vez le enseñaron a temer. Es allí donde conoce a Mance Rayder, el rey más allá del muro, y se ve inmerso en una prueba de lealtad, donde su sentido del honor y del deber serán puestos a prueba. Jon, Ratlesir, señor de los huesos, e Ygritte regresan al bullicioso campamento de los salvajes. Mientras caminan, un gigante pasa junto a ellos cargando un manojo de estacas enormes. Jon, paralizado, observa a la gigantesca criatura con asombro. ¿Es la primera vez que ves a un gigante, Jon Snow? Bromea Ygritte. Jon asiente, incapaz de apartar la mirada de la imponente figura del gigante. La criatura se detiene un instante, clava una estaca en el suelo con aterradora facilidad, antes de lanzar un gruñido que le hela la sangre. Bueno, no te quedes mirando fijamente, continúa Ygritte con una sonrisa irónica. Son tímidas. Cuando dejan de serlo, se enfadan. Y cuando se enfadan, las he visto estampar a un hombre contra el suelo como un martillo clavando un clavo. El gigante termina su tarea y se vuelve para mirar a Jon una vez más. Los salvajes que los rodean se ríen y se burlan de Jon mientras pasan. Cuervo. Grita un hombre. Cuervo. Grita un niño. Mira allí. Exclama otra chica. Jon, con expresión indescifrable, mira a su alrededor mientras continúan las burlas. Los salvajes no son amables con los guardias de la noche. Ygritte le da un codazo juguetón. Llevas el color equivocado. Jon frunce el ceño, pero se mantiene firme. Mance era un explorador, murmura, intentando concentrarse en algo que no sean las burlas. Ygritte levanta una ceja. En vuestro corazón, todos vosotros, cuervos, deseáis volar libres. Jon la mira de reojo. Cuando sea libre, seré libre para irme. Los gritos del niño continúan. Cuervo. Cuervo. Los chicos le lanzan piedrecitas a Jon. Ygritte golpea una de ellas con su bastón, haciendo que el chico caiga hacia atrás, y una risa se extiende por todo el grupo. Y seré libre de matarte, añade Ygritte con un tono ligero pero peligroso. No tienen respeto, estos. No tienen padres que les den una bofetada cuando se portan mal. Jon observa cómo el chico se levanta y mira a Ygritte. ¿Qué les pasó a sus padres? Ella se encoge de hombros. Algunos murieron a manos de cuervos como tú. No pongas esa cara, Jon Snow. Si le caes bien a Mance Rayder, vivirás un día más. Y si no, mientras se adentran en el campamento, Jon no puede evitar sentir cómo el peso de su decisión se instala cada vez más en sus huesos. Ratlesir, Jon Snow y Ygritte entran en una tienda de campaña tenuemente iluminada donde Tormund Matagigantes está sentado hambriento junto al fuego, royendo un trozo de carne. Las llamas crepitantes proyectan sombras parpadeantes en las paredes. Tormund se detiene a mitad del bocado, olfateando el aire. Huelo a cuervo. Ratlesir sonríe con malicia, su voz teñida de malicia. Matamos a sus amigos. Pensé que querrías cuestionar esto. Tormund mira a Jon con expresión escéptica. ¿Para qué queremos un cuervo bebé? Ygritte da un paso al frente, con voz firme y penetrante. Este bebé mató a Corín Mediamano. Quiere ser uno de nosotros. Tormund se levanta de su asiento, su mirada se torna dura mientras evalúa a Jon. Ese cabrón manco mató a amigos míos. Amigos que te doblan en tamaño. Jon, imperturbable, sostiene la mirada de Tormund, con voz tranquila pero firme. Mi padre me dijo que los hombres grandes caen tan rápido como los pequeños si les clavas una espada en el corazón. Tormund ríe, con una risa baja y resonante, claramente imperturbable. Muchos hombrecitos intentaron clavarme sus espadas en el corazón.
Y hay muchos esqueletos enterrados en el bosque. Se inclina más cerca, entrecerrando los ojos. ¿Cómo te llamas, muchacho? Jon Snow. Jon, inseguro de su lugar, se arrodilla frente a Tormund, pensando que era Mance Rayder, el rey más allá del muro. Su gracia. Los salvajes en la tienda estallaron en carcajadas. Tormund se ríe profundamente. ¿Su gracia? ¿Ha oído eso? De ahora en adelante, será mejor que se arrodille cada vez que me tire un pero. De repente, una voz resuena desde el fondo de la tienda. Mance Rayder, el rey más allá del muro, emerge de las sombras con una presencia imponente. Levántate, muchacho. No nos arrodillamos ante nadie que esté más allá del muro. Jon se levanta apresuradamente, sintiéndose avergonzado. Así que eres el bastardo de Ned Stark. Gracias por el regalo, señor de los huesos. Puedes dejarnos. Rattlesir le lanza a Jon una última mirada penetrante antes de marcharse. Ygritte lo sigue, dedicándole una mirada a Jon al pasar. Mance les hace señas para que se vayan, con la atención completamente puesta en Jon. A la chica le gustas. ¿A ti también te gusta, Snow? ¿Es por eso que quieres unirte a nosotros? Tormund, al notar la incomodidad de Jon, se inclina hacia él con una sonrisa. No te preocupes, muchacho. Esto no es la maldita guardia de la noche, donde te obligamos a renunciar a las chicas. Mance interrumpe las bromas con tono serio. Ese come pollos que creías rey es Tormund mata gigantes. Tormund gruñe, claramente orgulloso. No puedo creer que este cachorro haya matado al medio humano. Mance mira a Jon, entrecerrando los ojos con un toque de diversión. Era nuestro enemigo, y me alegro de que esté muerto. Mance extiende la mano hacia Jon. Jon duda, luego la estrecha con firmeza. Mance aprieta la mano de Jon con una fuerza que no deja lugar a dudas. Él fue mi hermano. Cuando aún tenía una mano entera. ¿Qué hacías con él? Jon traga saliva, recomponiéndose mientras habla. El Lord Comandante me envió a Alfand para que me curtiera. Mance reflexiona sobre esto, con el ceño fruncido. ¿Por qué? Él quiere que yo sea el líder algún día, respondió Jon. Mance suelta una risita baja, observando a Jon con renovado interés. Pero aquí estás, un traidor arrodillado ante el rey más allá del muro. Jon se yergue, con voz firme. Si yo soy un traidor, tú también lo eres. Los ojos de Tormund se enfurecen, pero Mance levanta una mano para silenciarlo. Mance se inclina hacia adelante, con un tono cortante. ¿Por qué quieres unirte a nosotros, Jon Snow? Jon duda, con un destello de incertidumbre en la mirada. Tras una larga pausa, pronuncia la verdad que lo atormenta. Quiero ser libre. Mance lo mira fijamente, impasible. No lo creo. Creo que lo que más deseas es ser un héroe. Hace una pausa, observando a Jon con atención. Te lo preguntaré una última vez, ¿por qué quieres unirte a nosotros? Los guardias de Mance emergen de las sombras, acercándose amenazadoramente. Jon siente la presión de sus miradas, pero se mantiene firme. Nos detuvimos en el castillo de Craster de camino al norte. La voz de Mance rompe la tensión. ¿Viste qué? Jon traga saliva con dificultad. Vi a Craster llevarse a su propio hijo pequeño y abandonarlo en el bosque. Vi lo que se lo llevó. Los ojos de Mance se entrecierran. ¿Me estás diciendo que viste a uno de ellos? ¿Y por qué eso te haría abandonar a tus hermanos? Porque cuando se lo conté al Lord Comandante, él ya lo sabía. Hace miles de años, los primeros hombres lucharon contra los caminantes blancos y los derrotaron. Quiero luchar del lado de los que luchan por los vivos. ¿He venido al lugar correcto? Preguntó Jon mirando a Mance con determinación. La expresión de Mance cambia. Observa a Jon fijamente durante un largo instante y luego habla con voz baja pero firme. Tendremos que buscarte una capa nueva. Lejos del muro, el trote constante de los caballos rompió el silencio mientras el ejército de Robb Stark avanzaba. Los cascos golpeaban rítmicamente el suelo, marcando la marcha de hombres listos para la guerra. Roose Bolton habló primero, con voz tranquila y calculadora. Debemos establecer las líneas de asedio a 1000 yardas de Arenal. Robb, con tono desdeñoso, respondió rápidamente. No habrá asedio. La montaña no puede defender una ruina. Roose arqueó una ceja, con la voz aún teñida de ese frío desapego. Me imagino que la montaña defenderá lo que Tywin Lannister le ordene defender. La voz de Alaric resonó en el aire, con un matiz de amargura en sus palabras. Entonces morirá defendiendo una ruina. La mirada de Robb permaneció fija al frente, con expresión sombría pero decidida. Los Lannister han estado huyendo de nosotros desde Oxcross. Me encantaría pelear.
A los hombres les encantaría pelear. No creo que vayamos a tener una. Dicho esto, el ejército de Rob avanzó, con sus estandartes ondeando al viento mientras se dirigían hacia Arenal. Las tropas habían llegado. El patio de Arenal, otrora un lugar de gran esplendor, era ahora un escenario de matanza. El suelo estaba cubierto de cadáveres, y las moscas zumbaban sin cesar entre los muertos. Rob, Alaric y Kaldur se encontraban en medio de la escena, contemplando la carnicería con semblante sombrío. Ricard Karstark y Roose Bolton se acercaron, con los rostros endurecidos por la derrota. La voz de Ricard resonaba de furia mientras contemplaba a los caídos. 200 norteños masacrados como ovejas. La respuesta de Roose fue más fría, pero igualmente firme. La deuda será saldada, amigo mío. Por ellos y por tus hijos. Ricard apretó los puños, el dolor de su pérdida se reflejaba en su voz. ¿De verdad? Se pudren bajo tierra mientras su asesino anda suelto. La mirada de Roose se endureció. El matarreyes no permanecerá libre por mucho tiempo. Mis mejores cazadores van tras él. Los cuatro, Rob, Alaric, Kaldur y Catelyn, caminaban con semblante sombrío por el patio, abrumados por el peso del lugar. Catelyn se detuvo junto a un cuerpo apoyado contra unas estacas de madera, con una hoja clavada en el corazón. Rob la siguió, fijando la mirada en el sigilo del pecho del difunto. La voz de Rob era baja mientras examinaba el cuerpo. ¿Un magister? Catelyn asintió, con el rostro demacrado. Ser Jeremy. El portaestandarte de mi padre. Rob miró a Ricard y Roose, que hablaban en voz baja entre ellos. Luego se volvió hacia Catelyn, con un tono autoritario. Búscale una habitación que le sirva de celda. Un soldado asintió y se dispuso a cumplir la orden. El rostro de Catelyn era indescifrable mientras un grupo de guardias la escoltaba. Sus pasos eran lentos y pesados, cargados por el peso del momento. Alaric habló en voz baja, con un tono de incomodidad. Sé que esto es la guerra, pero este tipo de tortura es... Kaldur terminó su frase con voz fría. Inhumano. Mientras Alaric y Kaldur se alejaban, Talisa se acercó a Rob, con la mirada fija en Catelyn mientras la llevaban. Su voz era suave, pero cortante en su sencillez. Es tu madre. Rob no la miró. Sus ojos seguían a los soldados. Ella liberó a Jaime Lannister. Los Lannister les arrebataron a sus hijos, y ella les arrebató la justicia. Una tos suave proveniente de cerca interrumpió la tensión. Talisa se acercó rápidamente a Qyburn, quien estaba sentado encorvado y débil junto al fuego. Se arrodilló a su lado, con la preocupación reflejada en su rostro. La voz de Qyburn era apenas audible, su respiración superficial. Agua. Agua. Talisa rápidamente tomó un odre de agua y se lo llevó a los labios. Mientras daba varios tragos largos, Rob se acercó a él, entrecerrando los ojos con curiosidad. ¿Cómo te llamas, amigo? Preguntó Rob con voz firme. La mirada de Qyburn se dirigió brevemente hacia él, una débil sonrisa asomando en sus labios. Qyburn. Talisa, que ya le estaba curando las heridas, habló con un tono tranquilo, casi compasivo. Tienes suerte de estar vivo. Final del formulario. En otra parte del mundo, Krasmis Monaclos, con sus ojos oscuros brillando de orgullo, guiaba a Daenerys, Jorah, Missandei y Dorea a través del bullicioso mercado de esclavos. El aroma a agua salada e incienso se mezclaba con el calor del sol del mediodía. Los Inmaculados, alineados como estatuas, permanecían rígidos en su formación, silenciosos e inquebrantables. Krasmis habló con el tono agudo y gutural del Valirio, y Missandei tradujo rápidamente con voz suave y precisa. Los Inmaculados han permanecido aquí un día y una noche sin comida ni agua. Se acercaron a la puerta, y la tensión en el ambiente se hizo más palpable a medida que se aproximaban al centro del espectáculo. Krasmis volvió a hablar, con voz áspera y autoritaria. Missandei tradujo, frunciendo ligeramente el ceño. Se mantendrán en pie hasta que caigan rendidos. Krasmis soltó una carcajada seca, con la voz cargada de arrogancia. Así de obedientes son. Mientras atravesaban un pasillo formado por filas de guerreros inmaculados en posición de firmes, la mirada de Daenerys los recorrió. Su curiosidad se había despertado, pero su rostro permanecía impasible. Daenerys se volvió hacia Missandei, con voz tranquila pero firme. Pueden ser adecuados para mis necesidades. Cuéntame sobre su entrenamiento. Missandei miró a Krasmis antes de responder en Valirio. La mujer de Poniente está contenta con ellos, pero no los elogia para mantener el precio bajo. Desea saber cómo los entrenan. Krasmis lanzó una mirada penetrante a Missandei. Dile lo que ella sabe, y date prisa.
Missandei transmitió rápidamente el mensaje con tono firme. El entrenamiento comienza a las 5. Todos los días practican desde el amanecer hasta el anochecer hasta dominar la espada corta, el escudo y las 3 lanzas. Solo 1 de cada 4 sobrevive a este riguroso entrenamiento. Krasmis volvió a hablar, con voz fría y autoritaria. Missandei tradujo. Su disciplina y lealtad son absolutas. No temen a nada. Jora, siempre escéptico, dio un paso al frente. Hasta los hombres más valientes temen a la muerte. Missandei, cuyos ojos se movieron brevemente entre Krasmis y Jora, transmitió las palabras. El caballero dice que incluso los hombres valientes temen a la muerte. Krasmis se burló, claramente divertido por el escepticismo de Jora. Díganle al viejo que huele a orina. Missandei, con voz firme y controlada profesionalmente, miró a Krasmis antes de hablar. ¿De verdad, amo? Los labios de Krasmis se curvaron en una sonrisa, sus ojos brillando con malicia. No, no es cierto. ¿Eres una niña o una cabra para preguntar algo así? Soltó una risa siniestra. ¿Vienes a negociar o a jugar a ser una dama? Missandei, con expresión impasible, tradujo con calma. Mi maestro dice que los inmaculados no son hombres. La muerte no significa nada para ellos. La mirada de Krasmis se posó en Daenerys, con una sonrisa burlona en los labios. Dile a esta ignorante ramera occidental que abra los ojos y mire. Missandei vaciló un instante y luego habló en voz baja a Daenerys. Le ruega que se ocupe de esto con atención, su gracia. Daenerys asintió, con la mirada fija en Krasmis mientras éste avanzaba. Hizo una seña a uno de los inmaculados para que se acercara y, con un empujón enérgico, apartó el escudo y la lanza del soldado. El hombre no se inmutó. Krasmis arrebató el cuchillo del inmaculado con firmeza y cortó parte de la armadura de cuero del pecho del soldado, dejando al descubierto su piel. Los ojos de Daenerys reflejaron disgusto, y habló con voz cortante y autoritaria. Díganle al buen amo que no es necesario. Krasmis se rió, apretando el pezón expuesto del soldado inmaculado. ¿Le preocupan sus pezones? ¿Acaso la estúpida sabe que les hemos cortado los testículos? De un solo movimiento, Krasmis le cortó el pezón al soldado y lo arrojó al suelo con desdén. El soldado, impasible, permaneció de pie, firme, con el rostro impasible, como una máscara de estoica indiferencia. Missandei tradujo, con voz firme a pesar de la espantosa escena. Mi amo señala que los hombres no necesitan pezones. Krasmis volvió a colocar la correa de la armadura y le devolvió los brazos al soldado, con tono desdeñoso. Listo, he terminado contigo. El soldado inmaculado inclinó la cabeza respetuosamente. Me complace haberte servido. Krasmis se volvió hacia Daenerys, con los ojos brillantes de satisfacción. Le habló en voz baja, sus palabras cortando el aire como una cuchilla. Missandei tradujo, con voz más suave esta vez. Para ganar su escudo, un inmaculado debe ir a los mercados de esclavos con una marca de plata, encontrar un recién nacido y matarlo delante de su madre. De esta forma, dice mi amo, nos aseguramos de que no quede ninguna debilidad en ellos. El rostro de Daenerys se contrajo de asco, pero su voz se mantuvo tranquila, aunque sus ojos ardían de furia. Arrebatas a un bebé de los brazos de su madre, lo matas ante sus ojos y pagas su sufrimiento con una moneda de plata. Missandei miró a Krasmis y luego habló con cuidadosa precisión. Está ofendida. Pregunta si le pagas una moneda de plata a la madre por su bebé muerto. Krasmis se burló, perdiendo la paciencia. Qué tonto llorón y llorón es este. Missandei, imperturbable, tradujo con serena profesionalidad. Mi amo quiere que sepa que la plata se paga al dueño del bebé, no a la madre. La mirada de Daenerys se endureció, pero ella insistió. ¿Cuántos tienes para vender? Missandei se volvió hacia Krasmis, y su voz fue cuidadosa mientras traducía. Krasmis levantó 8 dedos en el aire. 8000, dijo Missandei en voz baja. Krasmis Monaculos sonrió, con la crueldad reflejada en sus ojos. Dile a la ramera de Poniente que tiene hasta mañana. Missandei vaciló un momento y luego habló, traduciendo la petición. El señor Krasmis le pide que se dé prisa. Hay muchos otros compradores interesados. Con una última mirada condescendiente, Krasmis envainó el cuchillo y se dispuso a marcharse. Los inmaculados se apartaron para dejarle paso, sus movimientos sincronizados e impecables mientras volvían a su rígida formación. Missandei lo siguió, lanzando una última mirada sutil a Daenerys antes de desaparecer entre las sombras. Dorea había estado observando con silenciosa intensidad el intercambio entre Krasmis y Daenerys. Tan pronto como el traficante de esclavos y Missandei se marcharon, se inclinó hacia Daenerys, con la voz apenas audible, pero cargada de significado. No dejes que vea la furia en tus ojos, su gracia.
se alimenta de ella. Deja que crea que él tiene el poder. Daenerys se volvió hacia ella, con los puños aún apretados por la ira. 8000 bebés muertos, Dorea. No puedo olvidarlo. La mirada de Dorea se suavizó. El dolor que te inflige es su poder sobre ti. Pero tú no eres como él, su gracia. No necesitas su crueldad para demostrar tu fuerza. Hizo una pausa, y su voz se tornó más firme. Él cree que eres de su propiedad, pero es al revés. Cuando llegue el momento, Kramis lo aprenderá. Daenerys asintió lentamente, con el rostro endurecido. El peso del momento flotaba en el aire entre ellos. Los tres, Daenerys, Jorah y Dorea, caminaban en silencio por la orilla, con el sonido de las olas rompiendo contra la arena como telón de fondo de sus pensamientos. Daenerys rompió el silencio primero, con la voz baja y cargada de reflexión. 8000 bebés muertos. ¿Te lo imaginas, Dorea? Jorah, que caminaba junto a ellos, le respondió. Los Inmaculados son un medio para un fin, Daenerys. Nada más. Una vez que sean míos, estos hombres, la voz de Daenerys se apagó mientras pensaba en el precio de su conquista. La respuesta de Jorah fue rápida, casi natural. Ya no son hombres. Ya no. Daenerys se giró para mirarlo, con la mirada intensa. ¿Qué seré cuando tenga un ejército de esclavos? Los ojos de Dorea brillaron con una sutil comprensión, y habló con un tono suave pero firme. Serás reina, Daenerys. Una reina que elige liberarlos. Te servirán, no como instrumentos de guerra, sino como soldados que luchan por el futuro que les prometes. Les darás algo que jamás han tenido, la libertad de elegir. Y en eso, serás diferente a cualquier gobernante que hayan conocido. Daenerys la observó fijamente durante un largo instante, luego volvió la vista al camino que tenían delante al entrar en un patio bullicioso. La gente se afanaba en sus tareas diarias, mientras los niños jugaban cerca. Una niña en particular llamó la atención de Daenerys. Lanzó una pelota de madera al aire y la atrapó, cruzando su mirada con la de Daenerys por un instante. Mientras Daenerys se adentraba en el patio, Jorah continuó, con voz casi amenazante. Serás justa con ellos. No los mutilarás para dar una lección. El niño siguió jugando delante de ellos, pero una figura oscura y encapuchada lo seguía de cerca, apenas perceptible al principio. Daenerys, Jorah y Dorea pasaron junto al niño, desviando su atención de los trabajadores que se afanaban en su laboriosidad hacia la figura que los seguía. No les ordenarás que asesinen bebés. Te asegurarás de que estén bien alimentados y protegidos, añadió Jorah, con palabras que eran a la vez un recordatorio y una súplica. Se les ha hecho una gran injusticia. Cerrar los ojos no lo deshará. La niña hizo rodar su pelota de madera hacia Daenerys, quien la recogió. La niña le hizo una seña a Daenerys para que la abriera. Pero antes de que Daenerys pudiera abrirla girándola, la figura encapuchada se la arrebató rápidamente de las manos. Jorah reaccionó al instante, agarró al hombre y lo derribó al suelo. Daenerys retrocedió tambaleándose, con el corazón acelerado, mientras la pelota se alejaba rodando. Observó con asombro cómo se revelaba la figura. Nada menos que Ser Barristan Selmy, el legendario caballero de la Guardia Real. El niño, ahora peligrosamente cerca de Daenerys, siseó. En ese preciso instante, un escorpión brillante y chirriante salió de la bola de madera y se abalanzó sobre Daenerys. Pero antes de que pudiera atacar, el cuchillo de Ser Barristan brilló en el aire, atravesando a la criatura con una precisión asombrosa. La niña, con la boca ahora torcida en un tono verde enfermizo, huyó hacia el agua y se zambulló en ella sin siquiera mirar atrás. Barristan examinó al escorpión, aún ensartado en su cuchillo, antes de arrojarlo al suelo. Se volvió hacia Daenerys y Jorah, con confusión en la mirada, mientras envainaba su espada. Daenerys miró fijamente el agua, buscando algún rastro del niño, pero la figura había desaparecido. Levantó la vista y vio al niño de pie en el mirador que se alzaba sobre ellos, antes de que desapareciera tras las rocas. A los hechiceros, murmuró Daenerys entre dientes, entrecerrando los ojos al comprender lo que oía. Dorea, que había presenciado todo el encuentro, se acercó a Daenerys con voz suave pero firme. Te están observando, su gracia. Pero este no es momento para la debilidad. Debes mantenerte concentrada. Daenerys asintió levemente antes de volverse hacia Barristan, que se había puesto de pie. Caminó hacia él, con una expresión suavizada por la gratitud, pero aún marcada por la cautela. Te debo la vida, Ser, dijo Daenerys con voz firme. Barristan, con el rostro curtido por el sol, se arrodilló ante ella. El honor es mío, mi reina. Se bajó la capucha, dejando al descubierto el cabello canoso y el rostro marcado por las cicatrices de un hombre que había luchado en incontables batallas.
Daenerys lo miró con atención. ¿Conoces a este hombre? Jorah asintió, con la voz teñida de admiración. Lo conozco como uno de los mejores guerreros que los 7 reinos hayan visto jamás, y como el Lord Comandante de la Guardia Real de Robert Baratheon. Barristan se acercó, con la voz llena de remordimiento. El rey Robert ha muerto. Te he estado buscando, Daenerys Targaryen, para pedirte perdón. Juré proteger a tu familia. Les fallé. Se arrodilló ante Daenerys, con la cabeza inclinada en un gesto de máximo respeto. Soy Barristan Selmy, guardia real de tu padre. Permíteme unirme a tu guardia real y no te fallaré de nuevo. Daenerys, con la mente aturdida por todo lo que acababa de suceder, consideró su oferta. Tras un instante de silencio, asintió levemente, con expresión firme. Dorea, siempre perspicaz, miró a Daenerys con voz baja. Ser Barristan le será de gran utilidad, su gracia. Pero debe decidir si puede confiar en él. Y si lo hace, deje que demuestre su valía. Daenerys sostuvo la mirada de Barristan, con la determinación intacta. Levántate, Ser Barristan. Eres bienvenido a mi servicio. Daenerys permanecía de pie en la cubierta del barco, mirando al horizonte mientras el viento le revolvía el cabello. El aire salado le escocía la cara, pero eran los recuerdos de su familia perdida los que ardían con más fuerza, recuerdos que parecían no desvanecerse jamás. Mientras las velas se hinchaban sobre ella, se volvió hacia Ser Barristan Selmy, quien había permanecido en silencio durante casi todo el viaje. Ser Barristan, comenzó Daenerys con voz baja pero llena de determinación. Dime qué ha sido de mi reino. ¿Qué sucedió tras la rebelión de Robert? ¿Y tras la muerte de mi padre? Barristan la miró con el rostro lleno de tristeza, y por un instante, Daenerys se preguntó qué pensamientos le estarían pasando por la cabeza. Entonces, su voz rompió el silencio. La guerra de los 5 reyes continúa, dijo Barristan, con la mirada perdida como si recordara batallas de un pasado que deseaba olvidar. Robb Stark, rey en el norte, lucha por la supervivencia de su familia y la independencia del norte. Ha reunido a las casas del norte, forjado alianzas y sembrado el terror a través de Poniente. Del otro lado, Joffrey Baratheon, el joven rey, se sienta en el trono con sus consejeros Lannister manejando los hilos. Renly Baratheon, el hermano menor del rey Robert, también se autoproclamó rey, solo para ser asesinado por magia de las sombras, o eso se dice. Daenerys asimiló las palabras de Barristan, mientras su mente procesaba la complejidad de la guerra que ahora asolaba Poniente. La guerra de los 5 reyes había desgarrado el reino, y sin embargo, el nombre que resonaba en sus pensamientos no era el de Joffrey, ni el de Stannis, ni siquiera el de Renly. Era el de Robb Stark, el rey en el norte. Volviéndose hacia Barristan, su mirada era firme e inquebrantable. Ser Barristan, preguntó con voz suave pero con la autoridad de una reina, ¿qué opina de Robb Stark? El rey en el norte. ¿Qué clase de hombre es? Barristan vaciló, frunciendo ligeramente el ceño mientras reflexionaba sobre la pregunta. El caballero mayor había conocido a muchos reyes y comandantes a lo largo de su vida, pero Robb Stark era diferente. No puedo hablar con él personalmente, su gracia, admitió Barristan con un dejo de pesar en la voz. No he tenido el honor de conocerlo. Pero sí he conocido a su mano derecha, a su compañero de armas, Alaric Starborn. Alaric Starborn, repitió Daenerys. Cuéntame más sobre él. La expresión de Barristan Selmy se tornó más pensativa al recordar su primer encuentro con Alaric Starborn. Se apoyó ligeramente en la barandilla del barco, buscando estabilidad ante el vaivén de las olas mientras comenzaba su relato. Alaric Starborn es un nombre que asusta a los sureños, su gracia, dijo Barristan con voz llena de admiración. No es noble, aunque muchos dirían que lo merece. Fue encontrado por Eddard Stark tras el fin de la rebelión de Roberts. Eddard lo acogió cuando el niño era poco más que un bebé. Criado junto a los hijos de Ned, Alaric se convirtió en parte de la familia, especialmente para Robb Stark, su compañero más cercano. Pero Alaric no es de sangre Stark. Daenerys ladeó ligeramente la cabeza, intrigada. ¿Qué aspecto tiene este Alaric Starborn? La mirada de Barristan se suavizó. Cabello blanco, su gracia, pálido como la nieve invernal, con ojos que brillan como las estrellas. Pero no se deje engañar, esos ojos son tan fríos como el hielo. Hay en ellos una dureza que solo he visto en los guerreros más feroces. La curiosidad de Daenerys creció y preguntó, ¿qué edad tiene? Debe tener mucha experiencia. Barristan reflexionó un momento. Calculo que tiene entre 17 y 20 años. Un muchacho para algunos, pero posee la habilidad y el temperamento de un guerrero experimentado.
Luchó junto a Robb Stark en la batalla del bosque susurrante, nada menos que contra Jaime Lannister. Se dice que Alaric derrotó al Matarreyes él solo. Y aún más sorprendente, mató a 3 miembros de la Guardia Real en Desembarco del Rey cuando escapó tras la muerte del rey Roberts. Se volvió hacia Barristan con expresión pensativa. Me gustaría conocerlo algún día, se dijo en voz baja. Para ver si el hombre tras la leyenda está a la altura de lo que has descrito. De vuelta en Poniente, las fuerzas Stark avanzaban silenciosamente por el bosque. El crujido de las botas sobre la tierra y el susurro de las hojas eran los únicos sonidos que rompían la quietud de los densos árboles. Viento Gris, el lobo huargo, caminaba junto a ellos, escudriñando el camino con sus ojos penetrantes, mientras Rickard Karstark cabalgaba al lado de Robb, observando a los hombres marchar. La mirada de Rickard era sombría, y su voz, con una franqueza tan natural como respirar, rompió el silencio. Estamos en guerra. Esta marcha es una distracción. Robb Stark, el líder inquebrantable, miró fijamente al anciano a los ojos, con la mandíbula apretada en una expresión decidida. El funeral de mi abuelo no es una distracción. ¿Vamos a cabalgar hacia la batalla de Aguas Dulces?, insistió Rickard, entrecerrando los ojos con impaciencia. No, respondió Robb con voz firme pero serena. Entonces es una distracción, murmuró Rickard entre dientes. La mirada de Robb se endureció, pero su voz se mantuvo firme. Mi tío Edmure tiene sus tropas acuarteladas allí. Necesitamos a sus hombres. Rickard se burló, con tono sarcástico. A menos que los haya estado criando, no tiene suficientes como para marcar la diferencia. Los ojos de Robb reflejaron irritación. ¿Has perdido la fe en nuestra causa? Si se trata de venganza, aún conservo la fe en ella, respondió Rickard, dejando entrever la amargura en sus palabras. La expresión de Robb se suavizó por un instante antes de continuar, con la voz más baja e introspectiva. Si ya no crees, Rickard lo interrumpió con voz cortante e inquebrantable. Lo creeré hasta que nieve en Dorne. No cambies el hecho de que tenemos la mitad de los hombres. Robb lo observó por un momento, con el ceño fruncido. ¿No crees que podemos ganar? La voz de Rickard se elevó, con un claro tono desafiante. ¿Puedo expresar mi opinión, su gracia? Los ojos de Robb brillaron, pero no se inmutó. ¿Acaso no has dicho lo que piensas, Lord Karstark? La voz de Rickard se volvió más grave, pero sus palabras resonaron con la crudeza de una dura verdad. Creo que perdiste esta batalla el día que te casaste con ella. Mientras los dos hombres intercambiaban duras palabras, Talisa pasó a caballo, dirigiendo brevemente su mirada hacia Robb y Rickard. Alaric y Caldur, que cabalgaban en el extremo del campamento, observaron la escena en silencio. La voz de Alaric era baja, pero no exenta de un toque de humor irónico. Bueno, supongo que esto se está poniendo más difícil de lo esperado. Caldur le lanzó una rápida mirada, con el ceño fruncido. ¿Qué piensas? ¿Estamos realmente perdidos? La expresión de Alaric permaneció indescifrable. Su mirada se detuvo en la tensa escena que se desarrollaba ante él. Es cierto que nos faltan hombres, dijo en voz baja, como sopesando las posibilidades. Pero si jugamos bien nuestras cartas, aún puede haber una oportunidad. Pronto llegaron las tropas al río, crecido por el deshielo primaveral, cuyas aguas se rizaban suavemente mientras Robb Stark y Brynden Tully vadeaban hasta la cintura. Permanecieron uno al lado del otro, con el rostro marcado por la solemnidad, mientras soltaban con cuidado la barca fúnebre que transportaba el cuerpo de Oster Tully. La barca se dejó llevar lentamente por la corriente, su viaje marcado por las silenciosas oraciones de quienes observaban desde el muelle. Robb y Brynden regresaron a la orilla, sus botas mojadas chapoteando suavemente sobre las desgastadas tablas del muelle. En la orilla, Catelyn Stark y Talisa permanecían de pie, con el rostro impasible, flanqueadas por Alaric y Saldur. La atmósfera sombría pesaba sobre la multitud allí reunida. Edmure Tully dio un paso al frente, arco en mano, con el rostro contraído por la determinación y el dolor. Los demás permanecieron inmóviles, observándolo mientras se preparaba para encender la flecha. Un silencio sepulcral se apoderó del grupo cuando Edmure golpeó el pedernal y el fuego brotó de la punta de la flecha. Respirando hondo, disparó, enviando la flecha a un arco hacia la barca lejana. Pero la flecha cayó al agua muy lejos de su objetivo. Un murmullo recorrió la multitud. El rostro de Edmure se enrojeció y murmuró una maldición entre dientes. Avergonzado, sacó otra flecha y la prendió fuego con manos apresuradas. El segundo disparo no fue mejor. El agua salpicó inútilmente mientras la barca continuaba su silencioso viaje río abajo.
Robb reprimió una risa apenas perceptible, mientras que la expresión de Brinden se volvía cada vez más impaciente. Edmure, visiblemente nervioso, sacó una tercera flecha. La soltó con un suspiro tenso, pero la flecha también se desvió, cayendo inofensivamente al río. Hartos de la situación, Brinden Tully dio un paso al frente, con la impaciencia a flor de piel. Apartó a Edmure sin contemplaciones y, sin decir palabra, le arrebató el arco. Los demás observaban, con la tensión en aumento, mientras Brinden encendía su propia flecha y, con precisión experta, apuntaba con cuidado. La flecha surcó el aire, atravesando el cielo antes de estrellarse con un golpe seco en la barca, prendiéndole fuego. Un suspiro colectivo resonó con alivio. Catelyn esbozó un leve suspiro, siguiendo con la mirada la embarcación en llamas que desaparecía tras la curva del río. Brinden, sin embargo, no miró atrás. Se dio la vuelta, devolvió la proa a Edmure sin decir palabra y se marchó, dejando a los demás contemplando cómo el barco en llamas se alejaba río abajo. Poco después del funeral, se reunieron en la sala de guerra. La tensión era palpable, el peso de las decisiones flotaba en el ambiente. Edmure estaba de pie junto a la mesa, hablando con la seriedad de un hombre que sentía el peso de sus propias elecciones. Si me lo permites, sobrino, comenzó Edmure, dirigiéndose a Robb con un atisbo de vacilación, me encontré con una situación con uno de mis lugartenientes en el molino de piedra que podría tener alguna relación con... Antes de que pudiera terminar, la voz de Brinden Tully resonó en la habitación como un cuchillo afilado. ¿Por qué no te callas la boca sobre ese maldito molino? Y no lo llames sobrino. Él es tu rey. Edmure miró a su tío, pero la reprimenda le dolió igualmente. Intentó defenderse. Robb sabe que no quise faltarle al respeto. Tienes suerte de que no sea tu rey, gruñó Brinden con voz baja y mordaz. No te dejaría exhibir tus meteduras de pata como si fueran una bandera de victoria. Edmure apretó la mandíbula, pero no se echó atrás. Mi error hizo que los hombres de Tywin huyeran despavoridos a Roca Casterly con el rabo entre las piernas. Creo que el rey Robb entiende que no vamos a ganar esta guerra si él es el único que gana batallas. Hay gloria para todos. La voz de Robb era firme, interrumpiendo la discusión. No se trata de gloria. Tus instrucciones eran esperar a que él viniera a ti. El rostro de Edmure se enrojeció, y la frustración se coló en su voz. Aproveché una oportunidad. ¿Y qué valor tenía el molino? Preguntó Robb, con la mirada firme e inquebrantable. Los hombros de Edmure se tensaron mientras intentaba explicar. La montaña estaba acuartelada al otro lado del río. El rostro de Robb se endureció. ¿Está ahí ahora? Por supuesto que no. Los ojos de Edmure parpadearon. Le plantamos cara. No pudo resistirnos. Alaric dejó escapar un murmullo bajo y frustrado. Tienes que estar bromeando conmigo. Robb se volvió hacia Edmure, con la voz cargada de incredulidad. Quería atraer a la montaña hacia el oeste, a nuestro territorio, donde podríamos rodearlo y matarlo. Quería que nos persiguiera, cosa que habría hecho, porque es un loco sin cerebro. Ya podría tener su cabeza clavada en una pica. En cambio, tengo un molino. El rostro de Edmure se tensó por la frustración. Tomamos rehenes. William Lannister. Martin Lannister. La mirada de Robb se entrecerró, su tono se volvió áspero. William y Martin Lannister tienen 14 años. Brinden intervino con voz seca. Martin tiene 15 años, creo. La frustración de Robb era evidente. Sus manos se aferraban a los bordes de la mesa. Tywin Lannister tiene a mis hermanas. ¿Acaso he pedido la paz? Edmure vaciló un instante, sintiendo el peso de sus decisiones sobre sus hombros. No. Robb lo miró fijamente a los ojos, sus palabras como dagas. ¿Crees que pedirá la paz porque tenemos a los bisnietos del hermano de su padre? Edmure abrió la boca, pero no obtuvo respuesta. La ira de Robb bullía bajo la superficie. No, no lo hará. ¿Cuántos hombres perdiste? Edmure vaciló. Pero por cada hombre que perdimos, los Lannister, Robb golpeó la mesa con el puño, interrumpiéndolo. Necesitamos a nuestros hombres más de lo que Tywin necesita a los suyos. La voz de Edmure se fue apagando, y el arrepentimiento se coló en sus palabras. Lo siento. No lo sabía. Robb lo miró fijamente. Lo habrías hecho. Aquí mismo, hoy, en esta reunión, si hubieras tenido paciencia. La voz de Brinden resonó en medio de la tensión. Parece que aquí se nos está acabando la paciencia. La mirada de Robb era inquebrantable. ¿Sabes quién no lo es? Dijo, con la voz cargada de determinación. Tywin Lannister.
Final del formulario. El sol radiante bañaba las costas de la bahía de los esclavos, bañando con un resplandor dorado la bulliciosa ciudad de Meereen. Daenerys Targaryen, Ser Jorah Mormont y Ser Barristan Selmy caminaban uno al lado del otro por el parapeto, mientras el sonido de las olas rompiendo contra las rocas se mezclaba con los lejanos gritos del mercado. El camino estaba flanqueado por la sombría imagen de esclavos crucificados, cuyos cuerpos colgaban como silencioso testimonio del precio de la desobediencia en esta tierra de crueldad. La mirada de Daenerys no vaciló mientras caminaba, pero la pesada visión de sus rostros torturados le oprimía el corazón, ensombreciendo sus pensamientos. La voz de Ser Barristan rompió el silencio. El paseo del castigo es una advertencia, su gracia, dijo con gravedad, mientras sus viejos ojos se fijaban en la espantosa escena. Daenerys aminoró el paso, pero no miró a los hombres crucificados. ¿A quién? Preguntó con voz firme, pero cargada del peso de 1000 preguntas. A cualquier esclavo que contemple hacer lo que hicieron estos esclavos, respondió Barristan, endureciendo su tono como si la sola idea de su destino le repugnara. Daenerys dirigió la mirada hacia el horizonte, dejando que sus pensamientos vagaran momentáneamente. Dame tu agua, Ser Jorah. Jorah vaciló un instante, frunciendo el ceño con preocupación, pero aún así le entregó su cantimplora. Khaleesi, dijo en voz baja, este hombre ha sido condenado a muerte. Daenerys ignoró sus palabras y se acercó a un hombre ensangrentado y maltrecho que colgaba de una cruz. Era poco más que un cascarón vacío, con el cuerpo desgarrado y maltrecho, pero en sus ojos aún brillaba una chispa de desafío. Le ofreció agua, pero él la rechazó, negando con la cabeza débilmente. Toma, insistió con voz suave y amable. Bebe. El hombre entreabrió los labios, pero no encontró fuerzas para responder. Daenerys lo miró fijamente, con la mirada llena de profunda tristeza, antes de devolverle la cantimplora a Ser Jorah. Se alejó, con el rostro endurecido, mientras continuaban su camino por el parapeto. Ser Barristan, al ver la expresión de su rostro, habló de nuevo, con voz teñida de urgencia. Abandone este lugar, su gracia. Váyase esta noche, se lo ruego. Jorah, siempre leal, miró a Barristan con ojos fríos. ¿Y qué hará ella por los soldados? ¿Se quedará sentada esperando mientras caen las ciudades? Sus palabras fueron tajantes, pero su mirada no se apartó de Daenerys. Necesitamos hombres que luchen. Este lugar no es un sitio de paz. Podemos encontrar mercenarios en Pentos y Mir, sugirió Barristan, pero las palabras sonaron vacías, incluso para él. Los ojos de Jorah se entrecerraron, perdiendo la paciencia. ¿Ya decimos nosotros, Ser Barristan? Preguntó con tono cortante. Si quieres sentarte en el trono que construyeron tus ancestros, debes ganarlo. Eso significará tener las manos manchadas de sangre antes de que todo termine. Daenerys se giró para mirarlos a ambos, con voz firme pero llena de una silenciosa determinación. La sangre de mis enemigos, no la de inocentes. Sus palabras fueron una declaración, aunque una parte de ella dudaba de que eso fuera realmente posible en el mundo al que estaba a punto de entrar. Jorah le dirigió una mirada a Barristan antes de volver a hablar. ¿En cuántas guerras has luchado, Ser Barristan? 3, respondió Barristan, con la voz cargada por el peso de sus propias batallas. ¿Has visto alguna vez una guerra en la que no murieran miles de inocentes? Preguntó Jorah sin rodeos, y la pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Barristan negó con la cabeza, bajando la mirada al suelo. No, no puedo decir que lo haya hecho. La voz de Jorah se volvió más grave y oscura. Estuve en desembarco del rey después del saqueo, Khaleesi. ¿Sabes lo que vi? Una carnicería. Bebés, niños, ancianos, más mujeres violadas de las que puedes contar. Hay una bestia en cada hombre, y se despierta cuando le pones una espada en la mano. Miró a Daenerys, con los ojos llenos de algo que ella no lograba descifrar. Pero los Inmaculados no son hombres. No violan. No pasean ciudades a cuchillo a menos que se les ordene. Si los compras, los únicos hombres que matarán serán aquellos que tú quieras muertos. La expresión de Daenerys era indescifrable. Su mente repasaba las posibilidades. No se dirigió inmediatamente a Barristan, sino que preguntó en voz baja. ¿No estás de acuerdo, Ser Barristan? Barristan apretó la mandíbula, pero la miró fijamente sin dudarlo. Cuando tu hermano Raegar condujo a su ejército a la batalla del Tridente, murieron hombres por él porque creían en él. Porque lo amaban. Su voz se suavizó, teñida de una vieja tristeza. Luché junto al último dragón aquel día. Sangré a su lado.
Jorah, de pie justo detrás de ella, guardó silencio un instante antes de que su voz, aunque serena, transmitiera la fuerza de una verdad largamente sentida. Raegar luchó valientemente, Raegar luchó con nobleza y Raegar murió. Los labios de Daenerys temblaron y bajó la mirada por un instante, perdida en pensamiento sobre un hermano al que nunca llegó a conocer realmente. ¿Lo conocías bien, Ser Barristan? Preguntó, con un tono de voz que denotaba una añoranza casi infantil. La mirada de Barristan se suavizó aún más, como si los recuerdos que guardaba fueran a la vez una carga y una bendición. Sí, su gracia. Fue el mejor hombre que he conocido. Daenerys exhaló, con el corazón apesadumbrado. Ojalá lo hubiera conocido. Hizo una pausa y luego añadió, con la voz firme por el peso del destino. Pero no fue el último dragón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras caminaban a lo largo del parapeto, con paso pausado. Pero Doreah, que había estado caminando en silencio junto a Daenerys, finalmente habló, su voz un suave contraste con la tensión que se respiraba en el ambiente. Khaleesi, sea cual sea el camino que elijas, te seguiremos. Daenerys miró a Doreah, la mujer que la había servido con lealtad y bondad, y que ahora estaba a su lado como consejera de confianza. Lo sé, dijo Daenerys en voz baja, pero su mirada se detuvo en el horizonte lejano. Su conversación se fue apagando a medida que el grupo se acercaba a la magnífica estructura circular que tenían delante. Una imponente estatua de una criatura de alas doradas se alzaba sobre ella, su presencia era a la vez imponente y sobrecogedora, como si la propia ciudad los estuviera observando acercarse. Daenerys contempló la escena, con el corazón latiendo entre la anticipación y la incertidumbre. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero era el único que podía recorrer. Y lo recorrería con fuego en el corazón. Los ojos de Missandei se abrieron de par en par mientras daba un paso al frente, intentando comprender la intención de su reina. ¿Todo? Preguntó, con un dejo de incredulidad en su voz. ¿Acaso no he oído bien, su gracia? Los ojos de Daenerys permanecieron fijos, inquebrantables. No lo hicieron. Quiero comprarlos todos. La tensión en el ambiente se hizo palpable. Kraznys, con los labios torcidos por el desdén, habló en el áspero idioma valirio, con palabras que buscaban herir. No puede permitírselo. La zorra cree que puede exhibir sus tetas y hacer que le demos lo que quiera. La despreció con un gesto de la mano, ignorándola. Missandei, siempre la voz de la razón, tradujo el insulto con gracia, en un susurro apenas audible. El señor Kraznys dice que no puede permitirse esto. Daenerys, imperturbable, sostuvo la mirada de Kraznys con una calma que parecía desafiarlo. Los tendré a todos o a ninguno. Si caen en batalla, necesitaré que los muchachos recojan las espadas que dejen caer. Kraznys rió con crueldad y burla. No puede pagar todo esto. Señaló a los soldados inmaculados. Su barco solo le alcanzará para 100, no más. Missandei tradujo una vez más. El maestro Kraznys dice que su barco le dará para comprar 100, pero no más. Los ojos del esclavista brillaban con malicia mientras se deleitaba con sus propias palabras. Le daré 20 si con eso deja de lloriquear como una ignorante. Missandei le transmitió esto a Daenerys, quien permaneció inmóvil, como una reina imperturbable. El maestro Kraznys te dará 20. Daenerys apretó la mandíbula. Estaba harta de juegos. Les daré un dragón, dijo, y su voz resonó en la plataforma como un trueno. Doreah se llevó la mano a la boca, dejando escapar un leve suspiro. Jorah y Barristan reaccionaron, con el rostro marcado por la preocupación. Khaleesi, murmuró Jorah, dando un paso al frente. El rostro de Kraznys se contrajo de sorpresa. 3 dragones, exigió, con la voz temblorosa por la incredulidad ante su audacia. Daenerys se acercó, con la mirada fija en la de él. 1. Kraznys vaciló, su confianza flaqueó. 2. 1, repitió Daenerys, firme. Hubo un tenso silencio antes de que Kraznys consultara con Grayson. Los 2 traficantes de esclavos hablaban en un tono apresurado e ininteligible. Finalmente, Kraznys se volvió hacia Daenerys. El trato estaba cerrado. Hecho, dijo con voz fría pero resignada. Pero Daenerys no había terminado. Dio otro paso adelante, extendiendo la mano hacia el esclavista. También te llevaré a ti ahora, dijo con voz firme y decisiva. Serás el regalo del amo Kraznys para mí. Un símbolo de un trato bien hecho. Missandei, siempre leal, tradujo sin dudarlo. Te pide que me entregues como regalo. Te pide que lo hagas ahora. La sorpresa del esclavista era palpable cuando Daenerys dio un paso al frente, con la mirada fija. Se comportaba con la seguridad de quien ya había ganado.
Jorah y Barristan lo siguieron, pero sus protestas cayeron en saco roto. Jorah se acercó, con voz baja pero urgente. Khaleesi, un dragón vale más que cualquier ejército. Barristan se hizo eco de ese sentimiento, con un tono histórico en la voz. Aegon Targaryen lo demostró. Dorea también estaba preocupada, pero su voz era más suave. ¿Son tus hijos, Khaleesi? Daenerys giró la cabeza y su mirada penetrante se posó en ellos. Ambos están aquí para aconsejarme. Valoro sus consejos, pero si vuelven a cuestionarme delante de desconocidos, tendrán que aconsejar a otra persona. ¿Entendido? Tanto Jorah como Barristan asintieron, asimilando el peso de sus palabras. Daenerys se volvió hacia Missandei, con un tono más suave, aunque su determinación permanecía intacta. ¿Tienes nombre? Missandei, su gracia, respondió la muchacha con voz firme, pero con un toque de admiración. La mirada de Daenerys se suavizó ligeramente. ¿Tienes familia? Una madre y un padre a los que volverías si pudieras elegir. Missandei negó con la cabeza, con voz apenas audible. No, su gracia. No me queda familia. Ahora me perteneces, dijo Daenerys con voz baja y firme. Es tu deber decirme la verdad. Missandei asintió rápidamente. Sí, su gracia. Mentir es una gran ofensa. Muchos de los que están en el Paseo del Castigo fueron llevados allí por mucho menos. La mirada de Daenerys se endureció al pensar en el sufrimiento que habían padecido los esclavos. Le ofrecí agua a uno de los esclavos que morían en el Paseo del Castigo. ¿Sabes lo que me dijo? Déjame morir. La voz de Missandei era suave, pero impregnada de la verdad del mundo en que vivía. En la tumba no hallamos, su gracia. La expresión de Daenerys se ensombreció mientras continuaba. ¿Es cierto lo que me contó el maestro Krasny sobre los Inmaculados? ¿Sobre su obediencia? Missandei miró a su reina a los ojos y habló sin dudar. Ya no cuestionan nada. Obedecen, eso es todo. Una vez que son tuyos, son tuyos. Se sacrificarán si tú lo ordenas. Daenerys asintió, sintiendo el peso de su decisión en lo más profundo de su ser. ¿Y tú? Sabes que te llevo a la guerra. Puede que pases hambre. Puede que enfermes. Puede que te maten. El rostro de Missandei se suavizó ligeramente. Valar Morghulis. Daenerys la miró a los ojos, con una mirada de fuego silencioso. Sí, todos los hombres deben morir. Pero nosotras no somos hombres. Y así, Daenerys Targaryen, madre de dragones, dio su primer paso para reclamar no solo a los Inmaculados, sino también su destino. Las llamas de la guerra arderían por todo el mundo, pero ella se alzaría, invicta, con sus dragones a su lado. Las grandes puertas se abrieron con un crujido, revelando un vasto y bullicioso patio. El aire estaba impregnado del murmullo de los lugareños y del tintineo de las armaduras, mientras los guardias avanzaban con paso firme por la plaza. Entre la multitud, 2 soldados transportaban una litera que contenía uno de los dragones de Daenerys Targaryen, una visión que dejó en silencio a los presentes a su paso. Al frente, Daenerys iba acompañada por Dorea, Missandei, Ser Jorah Mormont y Ser Barristan Selmy. Avanzaban con determinación, imponiendo respeto al cruzar la explanada. Los mercaderes y los habitantes del pueblo se detuvieron, observando la procesión, aunque su atención se centró rápidamente en los amos de esclavos que se encontraban al otro extremo del campo. Krasmys habló en un valirio áspero, con un tono cargado de condescendencia. Missandei, de pie junto a Daenerys, tradujo con calma. El amo dice que no han sido puestos a prueba. Cree que sería prudente someterlos pronto a un duro combate. Hay muchas ciudades pequeñas por delante, ciudades listas para ser saqueadas. Si tomáis prisioneros, los amos pagarán un buen precio por los que estén sanos. Daenerys asintió, impasible mientras consideraba la oferta. Las palabras de Krasmys tenían un tono siniestro, pero ella estaba concentrada. Llegaron al otro extremo del patio, donde miles de Inmaculados permanecían firmes, su disciplina palpable en el aire denso. Missandei volvió a hablar, con voz suave pero reflexiva. ¿Y quién sabe? Dentro de 10 años, los muchachos que les envíes podrían convertirse a su vez en Inmaculados. Así, todos prosperarán. Daenerys caminaba delante, con la mirada fija en la caja tejida que contenía a Drogon, el dragón que había criado. Abrió la puerta y el chillido penetrante de la criatura llenó el aire al emerger, elevándose hacia el cielo. Daenerys se aferró con fuerza a la cadena atada a la pata de Drogon, con un agarre firme y seguro mientras el dragón batía sus alas y planeaba sobre ella. Con grácil destreza, le entregó la cadena a Krasnys, quien forcejeó para sujetarla, su sonrisa codiciosa desvaneciéndose mientras luchaba contra la fuerza del dragón.
Mientras Drogon sobrevolaba la zona, Krasmis le entregó el látigo, símbolo de su autoridad sobre los Inmaculados. ¿Está hecho, entonces? Preguntó Daenerys con voz fría, sin apartar la mirada de Krasmis. ¿Me pertenecen? Missandei asintió. Ya está hecho. Krasmis volvió a hablar en valirio, confirmando el traspaso de propiedad. Ella tiene el látigo. Por un instante, la mirada de Daenerys se endureció y luego, lentamente, se volvió hacia los Inmaculados. Los chillidos de Drogon se hicieron más fuertes, un coro de descontento, mientras ella daba un paso al frente. Inmaculados. Ordenó, hablando en la antigua lengua de Valiria. Los miles de soldados se pusieron firmes al oír su voz. Missandei observaba, asombrada, cómo Daenerys hablaba el idioma con fluidez, y sus palabras resonaban con autoridad. Krasmis, que seguía forcejeando con Drogon, intentaba controlar a la bestia, pero era evidente que estaba perdiendo la batalla. Adelante, marchad. Ordenó Daenerys, y los Inmaculados comenzaron a moverse al unísono, sus pasos resonando por todo el patio. ¡Alto! Gritó, y los soldados se detuvieron sin dudarlo. Krasmis, que seguía forcejeando con Drogon, escupió maldiciones. Díganle a esa perra que su bestia no vendrá. Un dragón no es un esclavo, respondió Daenerys con frialdad, entrecerrando los ojos mientras se giraba para mirarlo. Los ojos de Krasmis se abrieron de par en par. ¿Hablas valirio? Soy Daenerys Targaryen, de la casa Targaryen, de la sangre de la antigua Valiria, dijo con inquebrantable seguridad. El valirio es mi lengua materna. Se volvió hacia los Inmaculados con expresión feroz. Inmaculados. Matad a los amos. Matad a los soldados. Matad a todo hombre que empuñe un látigo, pero no hagáis daño a ningún niño. Romped las cadenas de todo esclavo que veáis. El primer Inmaculado se movió con rapidez, clavando su lanza en el corazón de un amo de esclavos. El caos estalló cuando los Inmaculados avanzaron siguiendo las órdenes de Daenerys. Krasmis gritó presa del pánico, su voz se elevó hasta un tono estridente mientras clamaba por su muerte. «Mátenla. Mátenla. Mátenla». Gritó, con la voz cada vez más frenética. Los ojos de Daenerys brillaron con furia gélida. Alzó la mano. Dracarys. A su orden, Drogon descendió desde lo alto, su aliento de fuego envolviendo a Krasmis en un infierno ardiente. Los gritos del amo fueron ahogados por el rugido de las llamas mientras era consumido, su cuerpo convertido en cenizas. Los Inmaculados, ahora liberados de sus cadenas, abrumaron a los guardias restantes con brutal eficacia. Mientras Drogon volaba libre sobre el campo de batalla, escupiendo fuego, el patio pronto se llenó de humo y de los restos carbonizados de quienes una vez los habían oprimido. Daenerys caminaba entre los Inmaculados, contemplando la carnicería. El aire estaba impregnado del hedor a humo y muerte. Ser Jorah y Ser Barristan se acercaron a ella, con expresiones indescifrables. Daenerys recorrió con la mirada a los soldados que permanecían firmes, con el rostro lleno de determinación. Montó un caballo blanco, con la mirada fija, y les habló en valirio. Inmaculados. Habéis sido esclavos toda vuestra vida. Hoy sois libres. Cualquier hombre que desee marcharse puede hacerlo, y nadie le hará daño. Os doy mi palabra. Hizo una pausa, su voz se endureció. ¿Lucharéis por mí? ¿Como hombres libres? Un Inmaculado, con el rostro inexpresivo, comenzó a golpear rítmicamente la arena con su lanza. Otro, y luego otro, repitió el sonido, hasta que el estruendo se convirtió en un rugido atronador. El sonido de miles de Inmaculados unidos en su recién descubierta libertad, una declaración de lealtad y fuerza. Daenerys cabalgó hacia la puerta principal, con los Dothraki a su lado, junto a Doreah, Missandei, Jorah y Barristan. Detrás de ellos, los 8000 Inmaculados marchaban al unísono. Al cruzar las puertas, Daenerys arrojó el látigo a un lado, desechando así su símbolo de posesión. Arriba, Drogon y los demás dragones volaban, sus alas cortando el aire mientras se elevaban hacia el cielo. Al otro lado del mundo, en las tierras de los ríos, Willem y Martin yacían muertos sobre una manta, con sus jóvenes rostros desfigurados por la agonía de su muerte prematura. La reina Talisa Stark se arrodilló junto a ellos, con el corazón apesadumbrado por el dolor. El rey Robb Stark, Alaric Starborn y Caldur Frost permanecieron solemnemente a su lado, con semblante sombrío. Al otro extremo de la habitación, Brynden Pez Negro Tully se mantenía erguido como un centinela, con la mirada impasible. Lady Catelyn Stark se sentó detrás de ellos, con el rostro contraído por la preocupación, pero con una fortaleza subyacente en su postura. «Tráiganlos», ordenó Robb, con la voz teñida de tristeza y determinación.
Brinden se dispuso a abrir la puerta, y Ricard Karstark, acompañado por sus hombres atados, entró. La tensión se apoderó de la sala cuando el antiguo aliado del norte se plantó ante ellos, con las manos esposadas y la mirada desafiante. ¿Esos son todos?, preguntó Robb con frialdad. ¿Hicieron falta 5 de ustedes para asesinar a 2 escuderos desarmados? Ricard Karstark se burló, con la amargura claramente presente en su voz. No es asesinato, su gracia. Es venganza. ¿Venganza? El tono de Robb se endureció. Esos muchachos no mataron a tus hijos. Vi morir a Arrión en el campo de batalla, y a Torren, fueron estrangulados por el matarreyes. Espetó Ricard. Eran de su familia. Eran unos chicos. Exclamó Robb, dando un paso al frente con frustración. Míralos. Eran niños. La voz de Karstark se elevó, amarga por el peso del dolor. Pero tu madre los mató tanto como yo. Mi madre no tuvo nada que ver con esto, replicó Robb, con la furia reflejada en sus ojos. Esto fue traición tuya. Es traición liberar a tus enemigos, gruñó Karstark. En la guerra, se mata a los enemigos. ¿Acaso tu padre no te enseñó eso, muchacho? La tensión era insoportable, y antes de que nadie pudiera intervenir, Alaric dio un paso al frente y su puño impactó en la mandíbula de Ricard Karstark con un crujido resonante. Déjalo, ordenó Robb con voz tensa pero firme. Karstark sonrió entre dientes ensangrentados. Sí. Déjenme en manos del rey. Quiere reprenderme antes de liberarme. Así es como trata la traición. Nuestro rey en el norte. ¿O debería llamarlo el rey que perdió el norte? Alaric apretó la empuñadura de su espada. Da la orden, Robb. Robb se puso de pie, con la mirada pesada. Acompañen a Lord Karstark al calabozo. Cuelguen al resto. Un hombre en la parte de atrás, con las manos temblorosas, suplicó. Piedad, señor. Yo no maté a nadie. Solo estaba vigilando a los guardias. Los ojos de Robb brillaron con frialdad. Este solo era el vigilante. Cuélguenlo al final, para que vea morir a los demás. Por favor. Por favor, no. Me obligaron a hacerlo. Gimió el hombre, con la voz quebrándose. Mientras Brinden y los guardias comenzaban a sacar a los Karstark de la habitación, Robb se dejó caer en su silla, con la cabeza pesada por el peso de la decisión. Alaric, Kaldur, Talisa y Edmure Tullis se acercaron a él, con los ojos llenos de preocupación. Kaldur habló primero, en voz baja. Esto no puede salir de aguas dulces. Eran sobrinos de Tywin Lannister. Los Lannister pagan sus deudas. Nunca dejan de hablar de ello. Robb apretó la mandíbula mientras miraba a Kaldur. ¿Acaso me convertirías en un mentiroso además de un asesino? Alaric habló con tono tranquilo pero firme. Robb, elijas lo que elijas, te seguiremos. Pero debes ver el panorama general. Robb se puso de pie bruscamente y comenzó a pasearse por la habitación. No estoy luchando por la justicia, sino la aplico a los asesinos de mis filas, sin importar su noble cuna. Tiene que morir. Lady Catelyn se puso de pie y se dirigió hacia Robb con serena determinación. Los Karstark son norteños. No perdonarán el asesinato de su señor. La voz de Talisa estaba llena de urgencia. Tu madre tiene razón. Si haces esto, los Karstark te abandonarán. Robb hizo una pausa, alternando la mirada entre su madre y Talisa. Les curaste las heridas. Les trajiste la cena. Ahora están muertos. Y seguirán muriendo más chicos hasta que esta guerra termine, insistió Talisa. Necesitas hombres Karstark para acabar con ella. La voz de Catelyn era suave pero firme. Perdonadle la vida. Mantenedlo como rehén. Edmure, siempre pragmático, añadió. Un rehén. Díganles a los Karstark que mientras se mantengan leales, no le harán daño. Alaric negó con la cabeza, con voz baja y llena de dudas. A mí tampoco me gusta, Robb, pero es nuestra mejor opción. Robb permaneció en silencio, con una vorágine de emociones agitándose en su interior. La lluvia comenzó a caer con fuerza, un repiqueteo constante contra las ventanas, mientras el sonido de botas y cadenas resonaba por los pasillos. Cuando sacaron a Ricard Karstark a rastras, Robb se acercó, con el rostro inexpresivo. La voz de Ricard era baja, pero rebosaba de orgullo e ira. La sangre de los primeros hombres corre por mis venas tanto como por las tuyas, muchacho. Luché contra el rey loco por tu padre. Luché contra Joffrey por ti. Somos parientes. Stark y Karstark. La voz de Robb era firme pero cargada de firmeza. Eso no te impidió traicionarme. Y no te salvará ahora. Los ojos de Ricard Karstark brillaron de odio. No quiero que me salve. Quiero que te persiga hasta el fin de tus días.
Arrodíllate, mi señor, ordenó Robb con un tono gélido. Ricard Karstark se inclinó hacia adelante, resignándose voluntariamente a lo inevitable. Robb tomó su gran espada, cuyo peso se sentía pesado en sus manos. Ricard Karstark, señor de Carold, aquí, ante la mirada de dioses y hombres, te condeno a muerte. ¿Podrías pronunciar una última palabra? La voz de Karstark era un áspero gruñido. Mátame y serás maldito. No eres mi rey. Con un solo y rápido golpe, Robb decapitó a Ricard Karstark, la ejecución fue definitiva, su ira aún latente. Permaneció inmóvil un instante, el peso de lo que había hecho se cernía sobre él como un pesado manto. Talisa se acercó con voz suave, llena de preocupación. ¿Crees que tomó la decisión correcta? Alaric dio un paso al frente, con la mirada fija. Sinceramente, no hay decisiones correctas en la guerra. Solo las decisiones que te mantienen con vida. El sol bañaba con su resplandor dorado el vasto paisaje de esos, mientras los Inmaculados y los Dothraki marchaban por las llanuras, resonando en el aire el rítmico sonido de sus botas y cascos. Daenerys Targaryen, sobre su caballo blanco, cabalgaba al frente, con su cabello plateado brillando como un faro. Cerca de allí, Ser Jorah Mormont y Ser Barristan Selmy cabalgaban uno al lado del otro, con sus caballos firmes mientras conversaban. Fue un asedio infernal, murmuró Jorah, con la mirada fija al frente. Barristan, siempre el caballero sereno, arqueó una ceja. ¿Fuiste el primero en atravesar la brecha en pique? Jorah sonrió con sorna. Segundo. Toros de Mir entró solo, blandiendo su espada llameante como un loco. Toros de Mir, Barristan rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Maldito loco. ¿Robert te nombró caballero después de la batalla? La sonrisa de Jorah se suavizó, y un destello de orgullo brilló en sus ojos. El momento de mayor orgullo de mi vida. Una rodilla en el polvo, la espada del rey sobre mi hombro, escuchando las palabras. En nombre del guerrero, te encomiendo que seas valiente. Lo único que me preocupaba era la urgencia que tenía de orinar. Barristan rió, una risa que resonó en la quietud de la mañana. ¿Con armadura completa durante 16 horas? ¿Nunca se te ocurrió hasta que terminó la lucha? Jorah asintió con una sonrisa. Estuve a punto de ser el primer caballero en orinar sobre las botas del rey. Los dos hombres condujeron sus caballos hacia un arroyo cercano, y sus risas se fueron apagando, dando paso a una silenciosa reverencia. Barristan volvió a hablar, con voz sombría. Robert se habría reído. Era un buen hombre, un gran guerrero. Pero un rey terrible. Pasé mis años sirviendo a reyes que no valían nada. La mirada de Jorah se suavizó al contemplar el horizonte. ¿Hiciste un juramento? Sí, respondió Barristan con la mirada perdida. Un hombre de honor cumple sus votos, incluso cuando sirve a un borracho o a un loco. Pero una vez en mi vida, antes de que termine, quiero servir con orgullo. Luchar por alguien en quien realmente creo. Señaló a Daenerys, que cabalgaba delante con Missandei a su lado. ¿Crees en ella? Jorah miró a la reina con voz firme. Con todo mi corazón. Mientras tanto, más adelante, a orillas del río en la bahía de los esclavos, Daenerys se dirigió a una fila de soldados inmaculados, con voz firme pero compasiva, mientras hablaba en valirio. Ustedes no eligieron esta vida, dijo, recorriendo con la mirada a los hombres. Pero ahora son libres. Y los hombres libres toman sus propias decisiones. ¿Han elegido a su líder? Los soldados se apartaron, dejando ver una figura alta que daba un paso al frente. Gusano Gris, con el rostro tan impasible como siempre, se quitó el casco e inclinó la cabeza. Este tiene el honor, dijo con voz baja pero resuelta. Daenerys, algo sorprendida por el nombre, repitió en valirio. Gusano Gris. Missandei dio un paso al frente y ofreció una explicación. A todos los inmaculados se les da un nombre cuando son sacrificados. Gusano Gris, Pulga Roja, Rata Negra. Nombres que les recuerdan lo que eran. Alimañas. Dorea, que estaba cerca, negó con la cabeza. Eso es horrible. Nadie debería llevar un nombre así. Daenerys se volvió hacia Gusano Gris con voz firme. A partir de hoy, elegirás tu propio nombre. Deja atrás el nombre de tu esclavitud. Elige un nombre que te llene de orgullo. Gusano Gris hizo una pausa antes de hablar, con la voz más baja de lo habitual. Gusano Gris me llena de orgullo. Es un nombre que me trae buena suerte. El nombre que tenía cuando Daenerys Targaryen me liberó. Daenerys asintió levemente, reconociendo la profundidad de sus palabras. En otro lugar, Ser Jorah y Ser Barristan continuaron su marcha junto a los Dothraki y los Inmaculados. El viento soplaba a través de las llanuras, pero ninguno de los caballeros parecía percatarse del calor creciente ni del polvo en el aire.
El rey Roberto la quería muerta, dijo Jorah tras una larga pausa, con la voz teñida de amargura. Barristan, entrecerrando los ojos, respondió. Por supuesto que sí. Es una Targaryen. La última Targaryen. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Jorah se burló. Supongo que nadie en el consejo privado podría hacerle entrar en razón. Barristan dudó un momento antes de responder. No formé parte del consejo privado, pero sí los oí hablar de ello con Ned Stark en una ocasión. Jorah frunció el ceño. ¿En serio? Supongo que también quería ahorcarme a mí. La expresión de Barristan se ensombreció mientras continuaban su camino. Era un hombre honorable. Quería lo mejor para el reino. Y, sin embargo, fue un rey terrible. Jorah negó con la cabeza. Jamás imaginé que Ned Stark formara parte de ese consejo. Tantas traiciones. Barristan lo miró. Tendrá que sortear ese fango si quiere gobernar los 7 reinos. El tono de Jorah era sombrío. Y necesitará hombres buenos a su alrededor, hombres que sepan luchar y liderar. Barristan asintió pensativo. Ella contará con hombres con experiencia. Hombres sabios. Jorah lo miró con recelo. ¿A qué hombres te refieres? La mirada de Barristan se posó en él. Perdóname, Ser Jorah, pero tu reputación en Poniente se ha visto perjudicada con el paso de los años. La mandíbula de Jorah se tensó. Sufrió por una razón. Vendí hombres como esclavos. Barristan suspiró. No estoy seguro de que tu presencia a su lado nos ayude cuando regresemos a casa. Jorah le dirigió una mirada severa. ¿Nuestra causa? Te uniste a nosotros hace poco. ¿Cómo puedo saber cuáles son tus intenciones? La mirada de Barristan permaneció firme. Si de verdad somos sus fieles servidores, haremos lo que sea necesario, cueste lo que cueste. Sin importar nuestro orgullo. La voz de Jorah se tornó fría. No eres el señor aquí. Eres solo otro exiliado. Y yo recibo órdenes de la reina. Final del formulario. De vuelta en Poniente, Robb Stark permanecía encorvado sobre el mapa de batalla, con el ceño fruncido por la profunda concentración. La tenue luz de la cámara proyectaba largas sombras sobre la mesa, donde las piezas de su ejército estaban dispersas como peones en un tablero de ajedrez. La voz de Talisa rompió el silencio, suave pero persistente. Ven a la cama. Robb no levantó la vista. Sus dedos sujetaban una pieza de un soldado y, con un gesto de frustración, la arrojó sobre el mapa. Tenías razón, murmuró, con la voz cargada de frustración. Volvió a mirar el mapa, entrecerrando los ojos mientras trazaba la posición de sus fuerzas. Los Karstark han desaparecido. Casi la mitad de nuestras fuerzas. Tywin Lannister sabe qué hacer para doblegarnos. Nada. Solo hay que esperar. Los pasos de Talisa se acercaban, pero ella no lo abordó. Se quedó detrás de él, con la mano apoyada suavemente sobre su hombro. No lo dejes, dijo en voz baja, con un tono de serena determinación. Robb negó con la cabeza, con voz baja. ¿Qué puedo hacer? ¿Atacar desembarco del rey? Le encantaría. Nos aplastaría en un día y estaríamos acabados. Talisa hizo una pausa antes de volver a hablar, esta vez con palabras más pausadas y reflexivas. Podríamos ir hacia el norte. Recuperar tus tierras de los Greyjoy. Esperar a que pase el invierno. Robb soltó una risa amarga. El invierno podría durar 5 años, Talisa. 5. Una vez que mis vasallos regresen a casa, sentados junto a sus chimeneas, rodeados de sus familias, cálidos y seguros, jamás volverán a cabalgar hacia el sur. Bajó la voz a un tono más bajo, casi para sí mismo. Cuando reuní a mis señores, teníamos un propósito, una misión. Ahora, solo somos un grupo de niños que se pelean. La mano de Talisa se deslizó desde su hombro hasta su brazo, una presencia reconfortante en medio de su confusión. Dales un nuevo propósito. Entonces Robb se giró hacia ella, con expresión cansada. ¿Qué? Sonrió levemente, con un toque de ironía en la voz. Oh, no lo sé. Ni siquiera sé dónde está Invernalia. Tomó su mano y, con un movimiento de sus dedos, trazó el mapa. Aquí, dijo con voz más baja y decidida. Y aquí estamos. Su dedo se deslizó hacia el sur. Desembarco del rey hizo una pausa a mitad de la frase, mientras un pensamiento le rondaba la cabeza. Entrecerró los ojos, la tormenta que sentía en su interior amainó de repente al empezar a gestarse un plan. Talisa lo miró preocupada. ¿Qué ocurre? Los ojos de Robb brillaron con una claridad repentina. No puedo obligarlos a que nos encuentren en el campo de batalla.
No puedo atacar donde son más fuertes, pero puedo atacar donde son más débiles. Movió una pieza con un clic preciso, colocando otra en el mapa. Casterly Rock no puede escapar, dijo en voz baja, con una sonrisa sombría asomando en sus labios. Les arrebataré su hogar. Talisa arqueó una ceja. ¿Puedes hacerlo? La mirada de Rob volvió al mapa, pero su mente estaba en otra parte. Habló sin dudar, mientras su plan tomaba forma en su cabeza. Necesito hombres para reemplazar a los Karstark que han desertado. Y solo hay una persona en este reino que puede proporcionar ese tipo de ejército y que no se ha aliado ya con los Lannister. Su voz se endureció. El hombre cuya hija se suponía que iba a casarme. Los ojos de Talisa se encontraron con los de él mientras ella ataba cabos. Walder Frey. La mano de Rob se movió con decisión, dejando la pieza con un chasquido seco. Walder Frey. La tensión en la habitación pareció disiparse, como la calma tras la tormenta. Rob se enderezó, sus dedos se detuvieron un instante en el mapa antes de girarse para mirarla de frente. Voy a tomar la roca. Y si Frey está de acuerdo, tendré los hombres que necesito. Talisa lo observó en silencio, comprendiendo la importancia de su decisión. Entonces, actuaremos. Los salvajes se movían frenéticamente mientras recogían sus cosas en el bosque, preparándose para el viaje que les esperaba. Entre ellos, Jon Snow observaba, tenso y en silencio, cómo Tormund Matagigantes y Orell reunían sus provisiones. Ygritte se movía a su alrededor, con pasos ligeros y mirada penetrante. Tormund señaló los árboles que los rodeaban. Antes era imposible encontrar un árbol a menos de 1 kilómetro del muro. Los cuervos salían todas las mañanas a talar árboles con sus hachas. Miró fijamente a Jon y luego desapareció entre los árboles, preparándose para el ascenso. Orell continuó con una mueca de desprecio, dirigiéndose a Jon. Tu rebaño se reduce cada año. Dicho esto, también se adentró en el bosque, dejando a Jon e Ygritte solos. Jon miró a Ygritte. ¿La has escalado alguna vez? Ella negó con la cabeza, con un brillo de emoción en los ojos. No. Pero Tormund lo ha hecho 500 veces. Tienes miedo, ¿verdad? ¿Eres? Sí, dijo riendo, aunque su expresión reflejaba emoción y temor. Es una larga subida, y una bajada aún más larga. Pero he esperado toda mi vida para ver el mundo desde allá arriba. Señaló un sitio a su lado. Siéntate aquí. Jon se agachó y Ygritte le entregó un par de crampones. Te traje un par. Son un poco grandes, pero te servirán. Él arqueó una ceja. ¿Matas a alguien por esto? Ella sonrió con picardía. Nah. No lo maté, pero apuesto a que todavía tiene los testículos magullados. Ambos rieron, y ella lo observó con un brillo cálido en los ojos. Él no fue tan bueno conmigo como tú. No hizo eso que haces con la lengua. Su tono era burlón, pero había afecto en sus palabras. Jon miró a su alrededor, nervioso. ¿Podemos no hablar de eso aquí? Ygritte solo sonrió aún más, imitándolo con tono burlón. ¿Podemos no hablar de eso aquí? Soy Jon Snow. He matado a hombres muertos y a Corin media mano, pero una chica desnuda me pone nervioso. ¿Parecía nervioso el otro día? Replicó, fingiendo una seguridad que no sentía del todo. Temblabas como una hoja. Solo al principio, replicó, esbozando una sonrisa. Ygritte rió, acercándose más. Eres un amante de verdad, Jon Snow. No te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. Parpadeó. ¿Qué secreto? Su sonrisa se suavizó, aunque su tono se tornó más serio. ¿Crees que soy tan tonta como las chicas con vestidos de seda con las que creciste? Eres leal y valiente. Pero no dejaste de ser un cuervo en el momento en que entraste en la tienda de Mance Rayder. Jon se quedó inmóvil. Sus palabras rozaban la verdad. Pero ahora soy tu mujer, Jon Snow, continuó Ygritte con voz suave, con la mirada fija. Serás fiel a tu mujer. Le tomó la mano y él sintió la fuerza en su agarre. A la guardia de la noche no le importa si vives o mueres. A Mance no le importa si muero. Para ellos solo somos soldados. Pero tú y yo, eso es lo único que importa. No me traiciones, Jon. Él sostuvo su mirada. No lo haré. Bien. Sus ojos brillaban con humor negro. Porque te cortaré tu linda polla y la llevaré colgada al cuello. Una sombra los cubrió cuando Tormund regresó, portando un piolet. Se lo entregó a Jon. Clava bien el metal y asegúrate de que se mantenga firme antes de dar el siguiente paso. Y si te caes, sonrió con sorna, no grites. No querrás que ese sea su último recuerdo de ti. Se reunieron al pie del muro. Tormund, Orell, Ygritte, Jon y otros 3 salvajes.
Al comenzar a escalar, el viento aullaba a su alrededor y la nieve se arremolinaba en ráfagas vertiginosas. Cada golpe de sus hachas requería fuerza, clavándose en el hielo con un crujido seco. Ygritte miró a Jon con una sonrisa traviesa en los ojos. ¿Me estás mirando el trasero, Jon Snow? Jon contuvo una sonrisa. Sobre ellos, el hacha de Tormund desprendió un cúmulo de hielo, haciendo que los fragmentos cayeran en picado. ¡Cuidado! Gritó Tormund. Orell y Ygritte lograron esquivarlo, pero un trozo golpeó a Jon, haciéndole perder el equilibrio. Sus tacos resbalaron y comenzó a deslizarse por la pared, mientras la cuerda se tensaba bruscamente al caer. ¿Estás bien?, preguntó Ygritte, con la voz quebrada por la preocupación. Jon se recompuso y reanudó la escalada. Tormund le lanzó una mirada de reojo. Solo estoy viendo si aguantas un golpe, muchacho. La ascensión se hizo más difícil a medida que el viento los azotaba, convirtiendo el mundo en una mancha blanca borrosa. Ygritte clavó su piolete en el hielo, pero una grieta repentina partió la pared bajo sus pies, una fisura serpenteando por la superficie helada. Sin previo aviso, una sección del muro se desprendió, llevándose consigo a 3 salvajes. Sus gritos resonaron en la tormenta, rápidamente engullidos por el viento. ¡No! Gritó Orell, clavando su hacha aún más en la pared. Tormund hizo lo mismo, preparándose para lo peor, mientras los puntos de apoyo de Ygritte y Jon cedían, provocando que ambos cayeran aparatosamente. El grito de Ygritte rompió el caos, y el corazón de Jon latía con fuerza mientras luchaba por mantener el control. Tormund se aferró a su posición, apretando los dientes, mientras la voz desesperada de Orell se elevaba por encima de la tormenta. «Tenemos que liberarlos». ¡No!, rugió Tormund. Ignorándolo, Orell sacó un cuchillo y comenzó a cortar la cuerda. Jon se balanceó en el aire, intentando alcanzar el hielo, pero antes de que pudiera, Orell cortó la cuerda. Ygritte cayó en picado, dando vueltas, hasta que la cuerda de Jon la sujetó, deteniéndola bruscamente. Ella gritaba mientras Jon luchaba por aquietar la cuerda que se balanceaba. Se aferró con uñas y dientes hacia la pared, y él extendió la mano hasta que sus dedos finalmente se entrelazaron. La levantó, sus respiraciones mezclándose en el aire frío. Se abrazaron con fuerza, exhaustos pero victoriosos. Jon le lanzó una mirada gélida a Orell, quien solo le devolvió una mueca de desprecio. Reanudaron el ascenso, cada golpe de sus hachas los acercaba más a la cima. Finalmente, Ygritte logró asomar por el borde del muro, con las extremidades temblando por el esfuerzo. Tormund y Orell ya estaban allí, sacando provisiones de sus mochilas. Jon se arrastró hasta el borde y se desplomó a su lado. Yacían allí, recuperando el aliento mientras el sol se abría paso entre las nubes, proyectando un cálido resplandor sobre el mundo helado. Ygritte se incorporó, con la mirada fija en el norte y el rostro lleno de asombro. Jon se puso de pie y le ofreció la mano. Juntos, contemplaron el paisaje hacia el sur, la tierra verde y extensa que se perdía en la distancia, bañada por la luz dorada del amanecer. Se miraron, abrazándose contra la inmensidad del paisaje, y se besaron en medio de la serena majestuosidad del entorno. Robb Stark, rey en el norte, se sentó a la cabecera de la mesa, flanqueado por Alaric Starborn y Caldur Frost, con Lady Catelyn Stark, Brinden Pez Negro Tully, Lord Mure Tully, Walder el Negro Rivers y Lothar Frey a su alrededor. La tensión era palpable mientras se reunían para discutir los términos de una alianza con la casa Frey. Robb miró a los Frey y comenzó. Gracias por viajar tan rápido. Sé que el viaje no es fácil en tiempos como estos. Blackwalder se inclinó hacia adelante, con un tono cortante. Los caminos están llenos de asesinos y bandidos, pero cuando el rey del norte nos convoca, respondemos. Lothar inclinó la cabeza cortésmente. Nuestro padre nos ha enviado para transmitirle sus condiciones. Lord Frey exige una disculpa formal por el juramento roto al comprometerse con una de sus hijas. Robb asintió solemnemente. Por supuesto. Se lo debemos. Me equivoqué al romper mi palabra. Walder el Negro aprovechó la oportunidad. Como compensación, exige a Renal y todas sus tierras adyacentes. Edmure parecía dispuesto a protestar, pero Robb lo detuvo con un gesto de la mano. Estamos luchando por el norte. Arenal es suyo si lo necesita, una vez que termine la guerra y ya no lo necesitemos para nuestra estrategia. Los Frey intercambiaron miradas antes de que Blackwalder continuara, con un brillo en los ojos. Hay un asunto más. Robb sostuvo su mirada, resuelta. Haremos todo lo posible para arreglarlo. No es que, dijo Blackwalder. ¿A quién? Le lanzó una mirada de reojo a Edmure, quien frunció el ceño, mientras la confusión daba paso a la comprensión. Yo. La voz de Edmure denotaba incredulidad.
Brinden, Alaric, Kaldur, Robb e incluso Lothar lo observaban atentamente. Lothar asintió. Lord Frey exige que Lord Edmure se case con su hija Roslin. Edmure, tomado por sorpresa, tartamudeó. ¿Cuántos años tiene? 19, respondió Lothar con naturalidad. Edmure vaciló. ¿Podría verla primero? Blackwalder se burló. ¿Quieres contarle los dientes? Partimos hacia los gemelos mañana por la mañana. Necesitamos tu respuesta ahora, y la boda se celebrará en 2 semanas. O la alianza se rompe. El ceño fruncido de Brinden se acentuó. ¿Acaso tu padre no se da cuenta de que estamos en medio de una guerra? Papá es viejo, dijo Lothar con un tono suave pero firme. Ver a Roslin casada con un buen marido le tranquilizaría. Blackwalder añadió. Y su experiencia reciente le ha enseñado a ser prudente con los compromisos a largo plazo. Robb asintió lentamente. Tiene todo el derecho. Por favor, déjenos un momento para pensarlo. Una vez que Lothar y Blackwalder salieron de la habitación, Edmure exclamó. ¿Por qué ese viejo hurón habría de elegir a mi novia? Soy su señor feudal, al menos debería tener la misma opción que tú. Luego se volvió hacia Robb. Es un hombre orgulloso, dijo Robb, manteniendo la calma. Y nosotros lo hemos insultado. Esto es lo que le debemos. Edmure negó con la cabeza obstinadamente. Mi respuesta es no. Brinden se levantó de su asiento y se dirigió a Edmure con una mirada penetrante. Escucha con atención, Edmure interrumpió. Las leyes de los dioses y de los hombres son claras. Ningún hombre puede obligar a otro a contraer matrimonio. Brinden apretó los puños. Las leyes de mi puño están a punto de hacerte morder los dientes. Alaric se inclinó hacia adelante, con un tono ligeramente más suave. Tranquilos, caballeros. No queremos estropear la cara del novio antes de la boda. Robb asintió a Edmure. ¿Lo oíste? Si te niegas, perderemos el apoyo de la casa Frey. Brinden se dejó caer en su silla, exasperado. Edmure levantó las manos con desesperación. Me ha querido como una de sus hijas desde que era niño. Cuando le digo que no, vuelve, me ofrece otra o, al menos, me deja elegir. Lady Catelyn intervino con tono gélido. ¿Arriesgarías nuestra libertad y nuestras vidas por una novia más bonita? La paciencia de Robb se estaba agotando. Tengo una guerra que librar, y no podemos ganarla sin ellos. No tenemos tiempo para negociar. Querías compensarlo del molino de piedra, ¿verdad? Brinden intervino secamente. Ah, ese glorioso compromiso. La resistencia de Edmure flaqueó. Tenía en mente algo menos permanente. Robb lo miró a los ojos, con voz suave pero pesada. He ganado todas las batallas, pero estoy perdiendo la guerra. Si no hacemos esto ahora, estamos perdidos. Un tenso silencio llenó la habitación antes de que Edmure suspirara, con resignación en la mirada. Está bien. Me casaré con ella. Robb asintió solemnemente. Estás pagando por mis errores, tío. No es justo, y no lo olvidaré. Alaric levantó ligeramente su copa, rompiendo la tensión. Entonces está decidido. Al final sí que tendremos boda. Tras alcanzar el acuerdo, la reticente aceptación de Edmure generó una incipiente sensación de unidad, aunque la tensión seguía latente. Robb, al ver que los demás se relajaban, intercambió una mirada con Alaric y Kaldur, indicándoles que era momento de una conversación más privada. Una vez que la sala quedó despejada, Alaric rompió el silencio con una risita. Todo esto se ha complicado muchísimo, dijo, sacudiendo la cabeza. Ahora, si esta alianza se mantiene, atacaremos la mismísima Roca Casterly. Iremos tras los Lannister a su guarida. Será una batalla épica. Robb asintió con la cabeza, con la mirada sombría. Todos tenemos cuentas pendientes con los Lannister. Pero Roca Casterly no es tarea fácil, sobre todo con las defensas y la riqueza que pueden desplegar contra nosotros. Kaldur se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de intensidad. Pero valdría la pena. Imagina lo que significaría tomar Roca Casterly. No solo sería un golpe para los Lannister, sino también para sus aliados. Verían que al rey en el norte no se le puede subestimar. Alaric asintió. Podríamos debilitarlos, al menos lo suficiente como para forzar una tregua. Pero hará falta algo más que fuerza bruta. Sus puertas, sus murallas, sus túneles necesitaremos un plan que los ataque por todos lados. Se volvió hacia Robb. Y necesitaremos exploradores que conozcan el terreno, gente que pueda entrar y salir sin ser detectada. Robb miró a Alaric pensativo y asintió. Ahí es donde entráis vosotros dos. Conocéis la tierra mejor que nadie, y necesitaremos todos los recursos a nuestro alcance para siquiera acercarnos a sus murallas. Y confío en que ambos lo lograréis.
Kaldur se enderezó, sintiendo el peso de las palabras de Rob. No te defraudaré, mi rey. Mientras las palabras flotaban en el aire, una nueva oleada de energía pareció recorrer el campamento. La amenaza de guerra era constante, pero por un instante fugaz, sintieron que también podían aceptar esto. Justo al sur del muro, los salvajes avanzaban a ritmo constante a través de la vasta e indómita extensión del norte, su marcha deliberada pero cargada con el peso de la incertidumbre. Ygritte caminaba junto a Jon Snow, sus botas crujiendo sobre el suelo frío, con la mirada fija al frente. ¿A qué distancia estamos?, preguntó con tono cortante e impaciente. Jon miró a su alrededor, entrecerrando los ojos hacia el cielo como si las nubes pudieran ofrecerle alguna respuesta. Creo que una semana, aproximadamente. Ygritte se volvió hacia él con una ceja arqueada. ¿Crees? ¿No lo sabes? Los hombros de Jon se tensaron. Cuando fuimos al Castillo Negro, tomamos el camino real. Es más fácil medir la distancia así. Se detuvieron un momento y se sentaron en una roca cercana. Ygritte se ajustó las botas y lo miró fijamente con una mirada burlona. Tú y tus caminos, murmuró. ¿Así es como lucháis? ¿Marchando por el camino, tocando tambores y ondeando estandartes? Jon se encogió de hombros y se echó hacia atrás. La mayoría de las veces, sí. Ygritte soltó una risa seca, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Cómo luchan los hombres que sostienen las banderas? Jon negó levemente con la cabeza. En realidad no. Es un gran honor portar el emblema de tu casa. Se trata más de tradición que de otra cosa. ¿Y los tamborileros? ¿Acaso también portan algún gran honor? Ygritte resopló. Jon vaciló, y luego se encogió de hombros de nuevo. Normalmente son los chicos jóvenes los que tocan la batería. Los ojos de Ygritte se entrecerraron con fingida incredulidad. ¿Entonces para qué sirven? Jon suspiró. Ayudan a los hombres a marchar. Ygritte se puso de pie de repente, exagerando sus movimientos mientras imitaba la marcha, marcando el ritmo de un tambor imaginario. Ah, ¿te refieres a pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho? ¿Necesitas ayuda para recordarlo? Hizo una reverencia burlona, con una sonrisa divertida en los labios. Cuando Man se dé la señal y lleguemos al Castillo Negro, no estaremos tocando tambores para avisarles de nuestra llegada. Jon sonrió, entrecerrando ligeramente los ojos pensativo. No. No, solo vas a encender el fuego más grande que el norte haya visto jamás para hacerles saber que vienes. Los ojos de Ygritte brillaron con picardía mientras le lanzaba una mirada burlona. No sabes nada, Jon Snow. Sin decir una palabra más, se marchó, dejando a Jon reflexionando sobre sus palabras. Apareció Orell, colocándose detrás de Jon con su habitual humor negro. Tienes razón, no lo hagas. Sé que me dejaste en libertad en el muro. Jon le lanzó una mirada, frunciendo el ceño. Orell sonrió con sorna, mientras los gélidos vientos del norte parecían susurrar a su alrededor. Déjala libre también. ¿La ves enfurruñada? Es porque entiende cómo son las cosas. ¿Y piensas compartir esa profunda sabiduría tuya? ¿Esa que encontraste en la cabeza de un pájaro? La voz de Jon estaba teñida de frustración. Orell se dio la vuelta y siguió caminando, con la voz baja pero con un tono duro. La gente colabora cuando le conviene. Son leales cuando les conviene. Se aman cuando les conviene. Y se matan cuando les conviene. Ella lo sabe. Tú no. Por eso nunca podrás retenerla. Jon siguió a Orell, con el peso de sus palabras oprimiéndole la mente. En Aguas Dulces, la tormenta rugía afuera. El viento aullaba entre los muros de piedra y los truenos sacudían el aire. Dentro, la mesa de mapas estaba repleta de papeles y símbolos, pero lo más apremiante era el retraso de las fuerzas que se dirigían hacia la fortaleza de los Frey. La reina Talisa Stark secó con delicadeza el cabello del rey Robb Stark con una toalla, con la mirada llena de preocupación. Alrededor de la mesa, Lady Catelyn Stark, Alaric Starborn, Kaldur Frost y Loret Muret Tully estaban sentados, con la mirada fija en el mapa que tenían delante. La puerta se abrió con un crujido y entró Brynden Blackfish Tully, con el rostro contraído por una mueca. Esa lluvia nos costará otro día. Frey esperará. Sabe que vamos a venir. Robb asintió, imperturbable. Catelyn no compartía la certeza de su hijo. Lord Alder es de carácter difícil. Brynden resopló. ¿Espinoso? ¿Así lo llamas? Puede que sea el hombre menos agradable que he conocido. Creo que aún lo estás subestimando. Alaric soltó una risita, con los ojos brillando con un toque de picardía. Catelyn les dirigió una mirada a ambos, pero permaneció en silencio.
Sus pensamientos estaban en otra parte, en la demora, en las maniobras políticas que aún estaban por venir. Brinden frunció el ceño, murmurando entre dientes. He visto mocosos que me gustaban más que Walder Frey. Disculpe, su gracia. Pasé demasiados años rodeado de lanceros y piqueros. Talisa le dirigió una mirada penetrante, con voz tranquila pero teñida de cierta firmeza. He pasado los últimos 2 años cuidando a hombres heridos, viéndolos sangrar y morir. No le tengo miedo a las mierdas mojadas. Alaric rió levemente, un sonido que supuso un raro momento de distensión en la tensa sala. Brinden se unió a las risas, aunque eran algo toscas. De acuerdo, mi señora. El tono de Catelyn volvió a ponerse serio. Lord Frey interpretará esta demora como una ofensa. Edmure sonrió con suficiencia, cruzando los brazos. Puede tomarlo como quiera. Va a obtener la boda que quería. Catelyn le dirigió una mirada a su hijo, con la voz tensa y cargada de una tensión velada. Se va a casar. Quería un rey. Robb se puso de pie, restándole importancia a la preocupación de su madre con una sonrisa cansada. Edmure es la mejor pareja que un Frey ha tenido en la historia de su casa. Deberíamos descansar todos. Uno a uno, el grupo se fue poniendo de pie. Brinden, Catelyn, Alaric, Caldur y Edmure comenzaron a marcharse. Robb y Talisa compartieron un beso silencioso antes de separarse. Ella dejó su mano sobre la mejilla de él mientras retrocedía. Catelyn hizo una pausa antes de salir de la habitación, mirando por última vez a su hijo. La preocupación de una madre, siempre presente. Luego, con un suave suspiro, se dio la vuelta y siguió a los demás al pasillo. Ante ellos se extendía el terreno árido y rocoso, mientras el viento cortante y seco azotaba a Daenerys Targaryen, Dorea, Ser Jorah Mormont, Ser Barristan Selmy y Gusano Gris caminaban en silencio. A lo lejos, la ciudad amarilla de Yunkai se alzaba entre las montañas, con sus imponentes murallas que recordaban su antiguo poder. Yunkai. La ciudad amarilla, murmuró Jorah, con la voz cargada del peso de la historia. Los Yunkis son esclavos de Kama, no soldados. Podemos derrotarlos, añadió Barristan con seguridad, aunque había un dejo de cautela en su voz. Jorah negó con la cabeza, con la mirada fija en la ciudad lejana. En el campo de batalla, sí. Sin problema. Pero no nos enfrentarán en el campo. Tienen provisiones, paciencia y murallas sólidas. Si son inteligentes, se quedarán tras esas murallas y nos irán debilitando poco a poco. La mirada de Daenerys permaneció firme, su rostro reflejaba determinación. No quiero que la mitad de mi ejército muera antes de cruzar el mar angosto. Jorah suspiró, mirando al suelo. No necesitamos Yunkai, Khaleesi. Tomar esta ciudad no te acercará a Poniente ni al trono de hierro. Ella se giró bruscamente hacia él. ¿Cuántos esclavos hay en Yunkai? 200.000, si no más. Entonces tenemos 200.000 razones para tomar la ciudad, dijo Daenerys con voz baja pero firme. Sin decir palabra más, alzó la mano y habló en valirio con voz autoritaria. Envíen a un hombre a las puertas de la ciudad. Díganles a los traficantes de esclavos que los recibiré aquí y aceptaré su rendición. De lo contrario, Yunkai sufrirá el mismo destino que Astapor. Gusano Gris asintió, con expresión indescifrable, y se dispuso a ejecutar sus órdenes. Los Inmaculados se pusieron firmes, con su disciplina intacta. Un tamborilero comenzó a marcar un ritmo constante mientras se acercaba una litera de colores brillantes, llevada por esclavos. Las cadenas que llevaban repiqueteaban con cada paso, y más esclavos les seguían, portando cofres ornamentados. Cuando la procesión llegó al campamento de Daenerys, los esclavos bajaron la litera y Rasdal Moeras, el señor de Yunkai, salió de ella. Allí lo recibió Missandei, quien se adelantó para saludarlo. Ahora llega el noble Rasdal Moeras de esa antigua y honorable casa, maestro de hombres y orador de los salvajes, para ofrecer condiciones de paz, anunció Missandei con formal precisión. Los dragones chillaron en lo alto, una advertencia mientras Rasdal Moeras se acercaba nervioso, con la mirada fija en las grandes bestias que sobrevolaban el cielo. Missandei continuó con voz orgullosa. Noble señor, está usted en presencia de Daenerys Targaryen, reina de los Ándalos y los primeros hombres, Khaleesi del gran mar de hierba, rompedora de cadenas y madre de dragones. Daenerys inclinó ligeramente la cabeza, con voz tranquila pero firme. Puedes acercarte. Siéntate. Una mujer Dothraki se adelantó con una silla, que Rasdal Moeras aceptó, acomodándose con cuidado. Missandei le ofreció vino. ¿Desea el noble señor tomar un refrigerio? Rasdal Moeras asintió y Missandei le sirvió una copa. Él se la llevó a los labios, pero no apartó la vista de Daenerys. Su nerviosismo era palpable.
Yunkai es antigua y gloriosa, comenzó, con una voz que resonaba con el peso de los siglos. Nuestro imperio era antiguo antes de que los dragones se agitaran en la vieja Valiria. Muchos ejércitos se han estrellado contra nuestras murallas. No encontrarás una conquista fácil aquí. Khaleesi Daenerys alzó la vista hacia sus dragones. Con un movimiento rápido, arrojó un filete crudo al aire. Los dragones chillaron y se lanzaron tras él en un torbellino de alas y garras, girando unos alrededor de otros en pleno vuelo. Rasdal Moderas retrocedió, con el rostro transformado en una máscara de aprensión. Si deseas sangre, la sangre correrá, dijo, intentando recuperar la compostura. ¿Pero por qué? Es cierto que has cometido atrocidades en Astapor. Pero los Yunkai son un pueblo indulgente y generoso. Dio 2 palmadas y 2 esclavos se adelantaron, trayendo consigo 2 grandes cofres. Colocaron los cofres ante Daenerys y abrieron las tapas, dejando al descubierto lingotes de oro que brillaban bajo la intensa luz del sol. Los esclavos hicieron una profunda reverencia antes de retirarse. Rasdal Moderas habló de nuevo, con un tono de voz arrogante. Los sabios maestros de Yunkai han enviado un regalo para la reina de plata. Daenerys observó los cofres, con una expresión indescifrable. ¿Mi barco? Preguntó con un tono cortante. Sí, Khaleesi. Como ya dije, somos un pueblo generoso. Tendrás tantos barcos como necesites, dijo Rasdal Moderas, con una sonrisa asomando en sus labios. ¿Y qué pides a cambio? Preguntó Daenerys, entrecerrando los ojos. La sonrisa de Rasdal Moderas se desvaneció un poco. Lo único que les pedimos es que hagan uso de estos barcos. Llévenlos de vuelta a Poniente, donde pertenecen, y déjenos ocuparnos de nuestros asuntos en paz. La mirada de Daenerys se volvió gélida. Yo también tengo un regalo para ti. Tu vida. Rasdal Moderas parpadeó confundido. ¿Mi vida? ¿Y las vidas de vuestros sabios amos?, continuó Daenerys con voz baja y amenazante. Pero también quiero algo a cambio. Liberaréis a todos los esclavos de Yunkai. A cada hombre, mujer y niño se le dará tanta comida, ropa y pertenencias como pueda cargar como pago por sus años de servidumbre. Si rechazáis este regalo, no os mostraré piedad. Rasdal Moderas se burló. Estás loco. No somos Astapor ni Karps. Somos Yunkai y tenemos aliados poderosos. Aliados que disfrutarían enormemente destruyéndote. A los que sobrevivan, los esclavizaremos una vez más. Quizás también te esclavicemos a ti. Se puso de pie rápidamente, con el cuerpo tenso. Drogon chilló furioso desde su percha en lo alto. Me hiciste jurar salvoconducto, protestó Rasdal Moderas, retrocediendo. La expresión de Daenerys permaneció fría e impasible. Sí, pero mis dragones no hicieron promesas. Y amenazaste a su madre. Llévate el oro. Espetó Rasdal Moderas con voz amarga. Los esclavos, vacilantes, se acercaron a los cofres abiertos. Los dragones desplegaron sus alas, chillando ferozmente, y los esclavos retrocedieron aterrorizados. Mi oro, dijo Daenerys con voz cortante. Me lo diste, ¿recuerdas? Y le daré un buen uso. Sería prudente que hicieras lo mismo con el regalo que te hice. Ahora, vete. Rasdal Moderas murmuró entre dientes en valirio, dándose la vuelta para marcharse con paso firme. La voz de Barristan era baja, con un tono de respeto. Los Yunkios son un pueblo orgulloso. No se doblegarán. Los ojos de Daenerys siguieron la figura de Rasdal Moderas que se alejaba, con la mente llena de preocupaciones. ¿Y qué pasa con las cosas que no se doblegan? Dijo que tenía amigos poderosos. ¿De quién hablaba? No lo sé, respondió Jorah con tono pensativo. Averiguadlo, ordenó Daenerys con voz autoritaria y penetrante. Jorah asintió y se marchó sin decir palabra. Los dragones volvieron a posarse en sus perchas, observando a Daenerys con una intensidad casi inquietante. Drogon, como siempre, era el más cercano, y Daenerys extendió la mano para acariciar su cabeza escamosa. Él gruñó de satisfacción, inclinándose hacia su caricia. Dorea, que había permanecido en silencio a un lado, dio un paso al frente, observando atentamente la escena. Su voz era tranquila, casi cautelosa. Khaleesi, eres la rompedora de cadenas, pero recuerda, aquí hay más que oro. El pueblo de Yunkai se inclinará ante ti, pero debe ser por voluntad propia, no por la fuerza. Daenerys giró la cabeza lentamente, encontrándose con la mirada de Dorea. Lo sé, Dorea. Pero el poder no se trata solo de persuadir. A veces se trata de hacerles ver que la resistencia solo traerá ruina. La expresión de Dorea se suavizó, y su voz denotaba una serena sabiduría. Pero un pueblo oprimido no es mejor que un esclavo. Necesita esperanza, no solo miedo.
Los labios de Daenerys se curvaron en una leve sonrisa, pero su mirada permaneció distante. El miedo es una herramienta. La esperanza es un lujo. Solo si tú lo permites, respondió Dorea con voz firme pero dulce. Puede ser ambas cosas, Khaleesi. Temida llamada. Daenerys hizo una pausa, meditando sus palabras. Tras un largo instante, su expresión se suavizó ligeramente. ¿Y tú, Dorea? ¿Qué crees que debería hacer? Dorea la miró fijamente. Tienes el corazón de una conquistadora, pero también debes tener la mente de una gobernante. Toma la ciudad, pero hazles saber que sus vidas serán mejores contigo que bajo el látigo. Daenerys asintió lentamente, mientras asimilaba las palabras. Lo consideraré. El viento aullaba sobre la desolada extensión a las afueras de Yunkai, levantando polvo y envolviendo la tierra en una bruma sofocante. Un puñado de soldados cabalgaba velozmente por el desierto, con sus estandartes ondeando débilmente en el aire seco. Desde un saliente rocoso, oculto a la vista, Daenerys Targaryen, Dorea, Ser Jorah Mormont y Ser Barristan Selmy observaban atentamente, con los rostros cubiertos por sencillas telas para protegerse del calor opresivo del desierto. Los hombres que luchan por oro no tienen ni honor ni lealtad, murmuró Ser Barristan con voz cargada de desdén. No se puede confiar en los mercenarios. Dorea asintió lentamente en señal de acuerdo. Debo estar de acuerdo, Khaleesi. Luchan solo por conveniencia. No te seguirán a menos que les convenga. Es cierto que lucharán por oro, añadió Jorah con voz sombría. Pero se puede confiar en que te matarán si les pagan bien. Y los Yunkios les pagan bien. Daenerys se volvió hacia él, con la mirada penetrante. ¿Conoces a estos hombres? Jorah asintió una vez, con voz grave. Solo por las espadas rotas en sus estandartes. Se llaman los segundos hijos. Una compañía liderada por un Braavosi llamado Meero, el bastardo del titán. Su ceja se arqueó ligeramente, con la curiosidad a flor de piel. ¿Es más titano bastardo? Es un hombre peligroso, Khaleesi. Todos lo son, respondió Jorah, sacudiendo la cabeza con silenciosa preocupación. ¿Cuántos son? Preguntó Daenerys con voz firme. 2000, su gracia. Armados y a caballo, respondió Barristan, entrecerrando los ojos mientras consideraba la fuerza de los mercenarios. ¿Eso basta para marcar la diferencia? Insistió Daenerys. Barristan asintió, con el ceño fruncido. Daenerys guardó silencio un instante, sopesando sus opciones. Finalmente, volvió a hablar con tono reflexivo. Es difícil cobrar un salario de un cadáver. Estoy segura de que los mercenarios prefieren luchar del lado ganador. Jorah dejó escapar un pequeño suspiro, sus labios se curvaron en una mueca de comprensión. Me imagino que tienes razón, Khaleesi. Final del formulario. Me gustaría hablar con el bastardo del titán sobre la victoria, dijo Daenerys convencida. Puede que no acepte reunirse, interrumpió Jorah. Lo hará. Un hombre que lucha por el oro no puede permitirse perder contra una chica. Respondió ella con una sonrisa cómplice. Unas horas más tarde, los segundos hijos se reunieron bajo una gran tienda, donde el calor se arremolinaba en el aire como un ser vivo. Barristan estaba de pie junto a los capitanes. Meero, Prendal y Daario Naharis. Daenerys se sentó frente a ellos, con Missandei a su lado y Dorea cerca. Gusano Gris permaneció de pie, con la mirada fija en los hombres. Barristan habló primero. Su gracia, permítame presentarle a los capitanes de los segundos hijos. Meero de Braavos, Prendal Nages ni griega. Daario Naharis, interrumpió el hombre con una sonrisa de suficiencia. Meero dio un paso al frente, con los ojos brillando de picardía. ¿Eres la madre de los dragones? Te juro que me acosté contigo una vez en una casa de placer en Lys. Jorah le espetó. Cuida tu lengua. Meero soltó una risita. ¿Por qué? A mí no me importaba lo suyo. Me lamió el culo como si hubiera nacido para ello. Le dirigió una mirada sugerente a Daenerys con la lengua, pero ella permaneció impasible, con una expresión fría e inquebrantable. Meero se rió de su reacción impasible. Tú, esclava, trae vino. Aquí no tenemos esclavos, respondió Daenerys con voz tranquila y firme. La mirada de Meero se posó de nuevo en ella, con los ojos llenos de una oscura diversión. Seréis todos esclavos después de la batalla, a menos que yo os salve. Quitaos la ropa y venid a sentaros en el regazo de Meero. Quizás os dé a mis segundos hijos. Daenerys replicó con voz cortante. Dame a tus segundos hijos y tal vez no te castre. Ella lo miró fijamente a los ojos, con una mirada inquebrantable. ¿Cuántos hombres luchan por los segundos hijos? Preguntó. Meero respondió con seguridad. Menos de 2000, su gracia.
Daenerys se volvió hacia Dorea, con una sonrisa cómplice asomando en sus labios. Tenemos más, ¿verdad? Dorea le devolvió la sonrisa. 10.000 inmaculados. Todos leales a ti, Khaleesi. Missandei sirvió vino a Mero mientras él alzaba su copa en honor a Daenerys. Mero rió, brindando. ¿Así que crees que puedes derrotarme con esos juguetes? ¿Crees que puedes vencer al bastardo del titán con tus inmaculados y tus bonitos dragones? Solo soy una muchacha joven, admitió Daenerys con voz firme, nueva en las artes de la guerra, pero quizás un capitán experimentado como usted pueda explicar cómo planea derrotarnos. Daario soltó una risita. Espero que ella sea mejor con la espada que él con las mentiras. Tienes 8.000 inmaculados. Daenerys lo miró fijamente con frialdad. Eres muy joven para ser capitán. Prendal la corrigió. No es capitán. Es teniente. Aunque tus cifras sean correctas, continuó Daenerys con tono inquebrantable, debes admitir que las probabilidades no están a tu favor. Los labios de Mero se curvaron en una sonrisa burlona. Los segundos hijos se han enfrentado a peores adversidades y han ganado. Jorah intervino con voz baja. Los segundos hijos se han enfrentado a peores adversidades y han huido. Daenerys se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz firme. ¿O podrías luchar por mí? Mero pidió más vino con un gesto, y Missandei, con el rostro indescifrable, accedió. Nos hemos apoderado del oro de los esclavistas, declaró Mero, con una sonrisa burlona. Luchamos por Yunkai. Te pagaría lo mismo, o incluso más, respondió Daenerys con calma. Mero olfateó a Missandei, y ella retrocedió, mostrando claramente su incomodidad. Prendal volvió a hablar. Nuestro contrato es nuestra garantía. Si lo rompemos, nadie volverá a contratar a los segundos hijos. Daenerys se mantuvo imperturbable. Cabalgad conmigo y no necesitaréis ningún otro contrato. Oro, castillos y señoríos a vuestra elección cuando recupere los 7 reinos. Daario se burló. No tenéis barcos. Ni armas de asedio. Ni caballería. Daenerys sostuvo su mirada, impasible. Hace 15 días no tenía ejército. Hace un año no tenía dragones. Tienes 2 días para decidir. Los ojos de Mero brillaron con una oscura diversión mientras se recostaba en su asiento, con voz lasciva. Enséñame tu coño. Quiero ver si vale la pena luchar por él. La voz de gusano gris era tranquila, pero había furia en sus palabras mientras hablaba en valirio. Mi reina, ¿quieres que le corte la lengua? Daenerys respondió en valirio, con tono frío, antes de hablar en común. Estos hombres son nuestros invitados. Parece que están disfrutando de mi vino. Quizás les apetezca una jarra para reflexionar. Mero sonrió, imperturbable. ¿Solo una jarra? ¿Y qué van a beber mis hermanos de armas? Un barril, entonces, respondió Daenerys con voz tranquila pero firme. Mero se levantó, seguido por Daario y Prendal. Cuando comenzaron a marcharse, Mero echó una mirada por encima del hombro. Bien, dijo con una amplia sonrisa. El bastardo del titán no bebe solo. En los segundos hijos, lo compartimos todo. Después de la batalla, tal vez todos te compartamos a ti. Daario y Daenerys intercambiaron una breve mirada de comprensión. Mero dirigió una mirada lasciva a Missandei y Dorea, dándoles una palmada en las nalgas al pasar. Ambas mujeres se estremecieron. Missandei se sonrojó profundamente y Dorea dejó escapar un gruñido bajo y amenazador. La voz de Daenerys era fría cuando se volvió hacia Barristan. Ser Barristan, si llega el momento de la batalla, mata primero a ese. La expresión de Barristan era sombría, pero su voz firme. Con mucho gusto, su gracia. Más tarde esa noche, Missandei y Dorea bañan a Daenerys en una bañera, mientras la tenue luz de las velas proyecta suaves sombras sobre la escena. Daenerys, con voz suave y contemplativa, murmuró. 19. Missandei, que estaba de pie, asintió. Sí, su gracia. Dorea, siempre curiosa, ladeó la cabeza. ¿Cómo es posible que alguien hable 19 idiomas? Missandei respondió con silenciosa reverencia. A su gracia solo le tomó un año aprender Dothraki razonablemente bien. Daenerys arqueó una ceja, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Sí, bueno, no aprendí a Dothraki o gruñía a mi marido y esperaba, ¿a qué te refieres con razonablemente bien? Missandei sonrió levemente. El Dothraki es difícil de dominar con la boca. Es tan gutural, tan áspero. Daenerys, con un suave suspiro, habló en Dothraki. Drogo dijo que hablaba Dothraki como si hubiera nacido para ello. Eso le llenó de orgullo. Missandei asintió. Adjakar. Daenerys repitió. Adja-aka. Adja-akar, corrigió Missandei con suavidad. Daenerys sonrió y repitió. Adjakar.
Missandei asintió con aprobación. Bien hecho, su gracia. Daenerys se encogió de hombros levemente, con un tono de voz ligero y un toque de humor. Bueno, supongo que estoy un poco fuera de práctica. Dorea, con voz suave y sincera, añadió. Hablas mejor que cualquiera de los que se han unido a nosotros, Khaleesi. Missandei, con voz cálida, dijo. Vuestro alto valirio es muy bueno, su gracia. Ni los dioses podrían haber ideado una lengua más perfecta. Es el único idioma apropiado para la poesía. Antes de que Daenerys pudiera responder, Missandei jadeó. Se llevó la mano a la boca y Daenerys se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. Missandei estaba cautiva, con la boca tapada por un agresor y un cuchillo en la garganta. La figura, vestida con el uniforme de los Inmaculados, dio un paso al frente. Daenerys lo miró fijamente, confundida por la confusión y la ira. No grites, o morirá, ordenó el hombre, Daario. Dorea, reaccionando con rapidez, agarró un pequeño cuchillo y se interpuso entre Daenerys y ella, dispuesta a protegerla. Detente, Dorea, dijo Daenerys con calma, sin apartar la mirada de Daario. Daario condujo a Missandei más adentro de la tienda, con el cuchillo aún en su garganta. Daenerys observaba, con el corazón latiéndole con fuerza, sintiéndose vulnerable en su baño. El momento pareció prolongarse, la tensión palpable en el ambiente. Entonces, Daario retiró el cuchillo y se quitó el casco de los Inmaculados. Sus ojos se encontraron con los de Daenerys, con una sonrisa astuta en los labios. La voz de Daenerys era gélida, cargada de ira. ¿Qué quieres? Daario volvió a presionar la punta de su espada contra la garganta de Missandei. Tú. Déjenla ir, exigió Daenerys con voz inflexible. Daario sonrió con sorna, con los ojos oscuros de diversión. No grites, preciosa. Con un gesto grandioso, Daario soltó a Missandei, quien rápidamente corrió al lado de Daenerys, permaneciendo cerca de ella, mientras Dorea seguía sosteniendo su cuchillo con tensa preparación. Daario soltó una risita, con la voz cargada de burla. ¿Crees que puedes detenerme? La respuesta de Dorea fue tranquila, pero firme. No, pero daré tiempo suficiente para que Ser Barristan o cualquier otro llegue y te mate. Daenerys sostuvo la mirada de Daario, con voz fría. Si viniste aquí para matarme, ¿por qué no lo has hecho? La expresión de Daario se suavizó un poco, pero sus ojos seguían intensos. No quiero. Las cejas de Daenerys se arquearon con confusión. ¿Qué opinan tus capitanes al respecto? La mirada de Daario se tornó más sombría, pero había un toque de humor en su tono. Deberías preguntarles a ellos. Con un movimiento, Daario sacó una bolsa de su costado y arrojó su contenido al suelo. Las cabezas de Mero y Prendal cayeron con un golpe sordo. La voz de Daenerys bajó a un susurro, sorprendida y enfadada. ¿Por qué? La sonrisa de Daario se amplió. Teníamos diferencias filosóficas. ¿Por qué? Preguntó Daenerys, con la voz firme a pesar del horror que tenía delante. El tono de Daario cambió ligeramente, volviéndose casi tierno. Tu belleza. Significaba más para mí que para ellos. Los ojos de Daenerys se entrecerraron, con un tono de escepticismo en la voz. Eres un hombre extraño. La sonrisa de Daario nunca flaqueó. Soy el hombre más sencillo que jamás conocerás. Solo hago lo que quiero hacer. ¿Y se supone que esto me impresiona? Respondió Daenerys con voz cortante. Daario se inclinó ligeramente, sin apartar la mirada de ella. Sí. La mirada de Daenerys no vaciló ni un instante. ¿Por qué iba a confiar en un hombre que asesina a sus camaradas? La expresión de Daario permaneció impasible. Me ordenaron que te matara. Les dije que prefería no hacerlo. Me dijeron que no tenía otra opción. Les dije que soy Daario Naharis. Siempre tengo una opción. Desenvainaron sus espadas. Yo desenvainé la mía. Daenerys salió del baño, con la confianza firme, y se puso de pie frente a él, sin pudor alguno. Missandei se colocó detrás de ella, mientras Dorea se situaba delante. Missandei se puso rápidamente una túnica sobre los hombros. La mirada de Daenerys no se apartó de Daario mientras lo miraba con una determinación inquebrantable. ¿Lucharás por mí? Preguntó con voz clara. Daario asintió, su sonrisa se desvaneció dando paso a una expresión más seria. Lo haré. Daenerys se acercó a él, con voz baja pero firme. Júramelo. Daario desenvainó su espada y se arrodilló ante ella, colocando la hoja sobre sus rodillas en un gesto solemne. Los segundos hijos son vuestros, y también Daario Naharis, dijo con voz firme y decidida. Mi espada es vuestra, mi vida es vuestra, mi corazón es vuestro. Gracias por ver el video.
Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.